Mientras termina de llegar gente, pues dar la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí en una nueva charla o jornada que desde el área de salud del Ayuntamiento ponemos en marcha dentro del proyecto, que sabéis que ya tiene más de 2 años, de prevención de la conducta suicida y de la depresión. En esta ocasión nos acompaña Manuel Calvillo Mazarro, que lo conoceréis porque desde hace un año, o quizás de principios de año, forma parte de la estructura de la unidad de salud mental de aquí de Alcalá la Real. Él es de Jaén, pero tiene contacto previo, porque este hombre y yo, donde nos ven, hace unos 10, 15 años, nos daba por correr maratones y cosas así, y estuvo integrado en el equipo de aquí de Alcalá de atletismo. Entonces a Alcalá le suena y tuvimos tuvimos ahí una media maratón de Jaén que me piqué contigo y... ¿Sí? Bueno, el caso es que conoce a Alcalá y el hecho de que conozca a Alcalá es la razón por la que está aquí, y os cuento un poco su biografía. Como he dicho, él es psicólogo clínico, actualmente trabaja en la unidad de salud de aquí de Alcalá y forma parte del grupo motor de prevención de la conducta suicida del municipio. Estudió en la Universidad de Granada y ha trabajado como psicólogo clínico por más de 30 años, es una persona ya con dilatada experiencia. En la sanidad pública ha estado ejerciendo su profesión en diversos destinos de Andalucía, el caso del Hospital de Jerez, en Granada, Almería y también en el norte, la zona de Los Pedroches, de la provincia de Córdoba. Es profesor de máster de terapias contextuales de la Universidad de Almería y tiene bastantes publicaciones de carácter nacional e internacional en revistas especializadas sobre salud mental. Y también se dedica a la formación de profesionales. De hecho, es una de las personas que dentro del grupo está ejerciendo esa formación. Antes de venir a Alcalá, ha estado ejerciendo en la unidad de salud mental de Pozoblanco, en Córdoba, a través de trabajo multidisciplinar y coordinación entre distintas administraciones y colectivos. Además, allí en Pozoblanco también se pusieron en marcha diversas iniciativas contra o en prevención de la conducta suicida, como protocolos de actuación, intervención en colegios, actuaciones comunitarias, etcétera. El hecho de que esté aquí en Alcalá pues fue casi una petición de él, porque conocía el contexto, la situación que vivimos aquí en Alcalá. Él conoce muy bien, está formado, trabaja la conducta suicida y para él era un reto trabajar en la unidad de salud mental de Alcalá Real. Y aquí lo tenemos, y además hay que agradecerle que incluso está haciendo más horas de las que estrictamente tiene en su horario. Viene algunas veces a cumplimentar con más horas de las debidas y poder atender a más pacientes. Para Alcalá lo considera un entorno donde poder seguir trabajando e investigando sobre este tema. Y antes de darle paso, pues sí quería comentaros algunas cuestiones dentro del proyecto. El proyecto, como veis, nos está dando bastante visibilidad a nivel nacional. Hace poco apareció Alcalá en un documental de televisión española que ha sido bastante celebrado, muy bien seguido, con bastantes buenas críticas. Y el hecho de esa exposición mediática tiene un lado negativo, pero también tiene uno positivo, es que hay mucha gente que se está acercando y se está acercando para bien. Entonces, por ejemplo, Papageno, que es una asociación de profesionales de la psicología, ya tiene un interés manifiesto en trabajar específicamente aquí en Alcalá, de volcarse, o sea, es una cosa bastante positiva. Y después la Caixa también, la Fundación La Caixa, pues también ha mostrado interés en financiar algún tipo de proyecto con el que estamos trabajando desde la Asociación Gama, la Asociación Álamos y el Ayuntamiento. Y si logramos incluir a la Caixa, que creemos que podrá ser así, pues tendremos un importante recurso para seguir trabajando y financiando proyectos en favor de la salud mental. Por último, comentaros que el próximo 15 de noviembre el Ayuntamiento y la Asociación Papageno convoca aquí en Alcalá y celebra el 4º Premio Nacional de Periodismo Responsable sobre la Conducta Suicida. El premio se va a desarrollar, o la jornada se desarrolla en la Trinidad. Por la mañana habrá una jornada formativa para periodistas, es decir, serán los psicólogos y periodistas especializados los que van a formar a periodistas sobre el papel que tienen los medios de comunicación a la hora de transmitir esta problemática, pues tiene mucha más influencia de lo que parece. Y por la tarde habrá una charla de Conchi Cejudo, que es la directora del documental El dolor invisible, que es este de televisión española que apareció hace poco. Es decir, la propia directora va a estar aquí en Alcalá para hablar sobre el documental. Y posteriormente habrá también lo que es la entrega del premio, que por lo visto lleva unos 40 trabajos presentados de toda España, o sea que bastante bien. Invitaros el día 15 a la asistencia a esa jornada, sobre todo en la jornada de tarde, que es la que estará
abierta a público. Yo por mi parte, pues daros las gracias y también a Manolo por prestarse como siempre a formar a la gente, a abrir sus conocimientos a los demás y como siempre pues animaros a que todas estas iniciativas que pone en marcha el ayuntamiento, la asociación también está poniendo muchas, pues que os animéis porque esto es una cuestión de que todo el pueblo empuje hasta conseguir el objetivo que sabéis cuál es. Así que Manolo, muchísimas gracias y te dejo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Mariano, y bueno, gracias también por haberme invitado a participar, ¿no? A mí nunca deja de darme cierto pudor cuando te presentan y tal, ¿no? Porque además te veo un poco obligado a intentar ser lo que pareces cuando te presentan. Así que, bueno, mi manera de presentar ya veréis que es muy informal y también os pido que si queréis preguntar algo, que preguntéis, lo podemos dejar al final, interrumpir sin problema, ¿no? Cuando hablamos del suicidio, muchas veces se dice que el suicidio, lo habéis escuchado seguro, ¿no? Que no es culpa de nadie, o los suicidios, que me gusta más hablar de los suicidios que el suicidio, no es culpa de nadie, pero son responsabilidad de todos, o que no es una cuestión especialmente clínica, sino que tiene más que ver con la vida y con una vida que puede ser muchas veces muy complicada. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, es decir, decimos eso, lo asumimos como tal, pero bueno, vamos a andar un poco qué puede haber detrás de eso, ¿de acuerdo? Además, el suicidio, está bien que lo veamos desde otros puntos de vista, no solamente desde el clínico, porque el suicidio se ha abordado desde muchos puntos de vista a lo largo de la historia, desde la teología, desde la sociología, desde la economía, desde la filosofía. Sin embargo, el discurso que más domina hoy en día es el clínico. Y eso tiene unas implicaciones, algunas cosas que pueden ser positivas, pero también puede generar ciertas dificultades a la hora de afrontar el problema y de la prevención. Entonces hoy vamos a tener un poco ese enfoque. Sí quiero avisar de dos cosas. Que lo que yo vaya hablando aquí, sobre todo, parte un poco de la experiencia, de lo que vas viendo, de lo que vas aprendiendo y también de la fuente de conocimiento que tenemos los profesionales. Pero cuando lo escuchéis, no os invito a que no me creáis al 100%, que lo pongáis en duda, y además a que tampoco utilicéis lo que digamos para valorar vuestra experiencia. Porque cogemos cosas concretas que yo doy aquí y cuando nos han ocurrido experiencias complicadas, pues buscamos ahí razones, buscamos respuestas a cosas que nos han ocurrido y algunas veces nos pueden ayudar, pero otras veces nos pueden hacer daño, sentirnos culpables. Entonces, nada de lo que yo diga sirve para valorar la experiencia de nadie, ¿vale? Y en segundo lugar, que aunque estemos dando una visión hoy más allá de lo clínico, eso no quiere decir, y que veamos algunas cosas críticas en cuanto a lo clínico bajo mi punto de vista, eso no quiere decir que también tenga su papel importante, que tanto la psicoterapia por parte de los psicólogos y profesionales de la salud mental como la farmacología tiene su función. ¿Vale? Y que no, porque demos cierto mensaje, escuchamos cierto mensaje, no podemos tomar la decisión de ahora abandonar unos fármacos que estemos tomando porque he escuchado tal, o entonces, en fin, ese tipo de cosas siempre me gusta dejarlas claras. Bueno, estaba pensando de qué manera podíamos empezar y creo que esa frase de un psicólogo de Skinner pues va a hilar bien con lo que vamos a ir hablando a lo largo de la tarde. Así que, si os parece, vamos empezando. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar como de tres miradas del suicidio, una mirada clínica, la mirada cultural, ahí hablaremos algo de la peculiaridad de Alcalá Real, me equivocaré y diré Pozo Blanco en alguna ocasión, pero ¿vale? Y la mirada de la persona que sufre, la mirada más fenomenológica, más subjetiva. Y después vamos a hablar de los dos principales antídotos en contra del suicidio, que son los vínculos, la conexión y de la esperanza, ¿vale? Y luego, al terminar, si nos da tiempo, pues las distancias cortas, esto seguro que además lo sé porque he visto algunas de las conferencias que han dado que ya se ha hablado de qué hacer cuando una persona está sufriendo y de qué manera podemos hablarle, de qué manera ofrecernos en esas distancias más cortas, ¿no? Así que yo voy a aprovechar el teléfono como posible chuleta, porque no quiero que se me escapen algunas ideas, ¿vale? Y, bueno, fijaros, en cuanto a esa primera mirada clínica, ¿vale? Fijaros, el 23% de las personas que se suicidaron estaban en salud mental, es decir, de cada 10 personas que se suicidan, 7 no estaban en los servicios de salud mental. Bueno,
podemos decir, aquí hay un fallo, la gente es que tiene que ir a salud mental, porque si no, bueno, o no, mucha gente no va a salud mental porque no percibe la necesidad, entre otros motivos, de que tiene que ir. Y a lo mejor no la percibe porque consideran que no tiene un problema de salud mental y, por tanto, no quieren ir a un sitio en el que la salud mental está asociada a la enfermedad mental. Esto lo que quiere decir es que insistimos en la idea de romper el estigma para que cuando una persona sufra, no piense que necesariamente tiene un problema de salud mental y que, por tanto, al no tenerlo, no tiene que ir a una unidad de salud mental. En la unidad de salud mental nos ocupamos de los problemas y enfermedades graves de salud mental, pero también de los problemas de la vida. No tenemos que ir ante cualquier problema, pero cuando sí se nos pone las cosas más difíciles es importante acudir. No tenemos que ir a urgencias cuando tenemos problemas muy graves, pero hay veces que no son muy graves, pero un dolor fuerte te hace que vayas, ¿vale? Y algunas veces ese apoyo será más continuo, otras veces será puntual, pero ya digo, romper esa relación entre salud mental, enfermedad mental, puede ayudar a romper el estigma y que la gente tenga más fácil la decisión de voy a ir a consultarlo con los especialistas. Estamos observando cambios, yo por lo menos estoy observando cambios. Por ejemplo, hoy he visto a 6 personas que han sido derivadas por su médico de atención primaria porque ha habido una buena comunicación y el médico ha sabido verlo, ha sabido preguntarle, otros porque directamente le ha dicho a su doctor, necesito ayuda porque estoy teniendo ideas de este tipo. Otra persona buscó ayuda directamente yéndose al hospital, no sé si de Jaén o de Granada, diciendo, tengo ese tipo de ideas. Otras personas han venido directamente diciendo, ¿qué puedo hacer? Es decir, solamente hoy 6 personas, tanto hombres como mujeres, adolescentes y edad adulta. Entonces, la gente está buscando más ayuda y eso es una buena noticia. Pero bueno, tenemos que seguir ahí. Fijaros, trastornos adaptativos tienen que ver con el riesgo de vivir. Los trastornos adaptativos es la reacción de una persona que está sufriendo ante situaciones duras, pues igual que cuando te cortas, te duele y sangras, y eso no es porque tu cuerpo funcione mal, pues cuando la vida te castiga, esa manera de sangrar y de doler se manifiesta muchas veces a través de la ansiedad, a través de la tristeza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando son problemas de ese tipo, se llaman trastornos adaptativos. Y el riesgo es 14 veces mayor de las personas que de la población general. Y solamente por el hecho de vivir y tener problemas tenemos 14 veces más posibilidades de tener ideas suicidas. En la esquizofrenia el riesgo es 8 o 13 veces superior, en la depresión 20 veces superior. Pero lo interesante de esto es, quizás sea que es decir, no es la diferencia entre un trastorno bipolar o un TLP, una depresión o un trastorno adaptativo, no es la diferencia o lo que distingue uno u otro lo que marca el índice de los suicidios, quizás es lo que comparten todos, lo que tiene que ver con el suicidio. ¿Vale? ¿Qué queda de muchas depresiones, incluso de alguna esquizofrenia, si a esa persona le quitamos abuso en la infancia, problemas económicos, estigma, etcétera, etcétera, etcétera? Después de eso, ¿qué queda de la enfermedad como tal? ¿Vale? Entonces tenemos que, digo, este tipo de datos nos gusta ponerlos, nos gusta verlos, pero nos hace perder el foco y mirar más a las enfermedades que a la persona y su biografía. Entonces, está bien, nos da pistas, pero tenemos que ir más allá. Fijaros, bueno, esto es un meme que hay por ahí, ¿no? Que dice, tú estás bien porque todavía no le hemos puesto nombre a lo tuyo, ¿no? Entonces, tenemos que tener también cuidado cuando nos diagnostican y cuando nos autodiagnostican. No tenemos que tener una enfermedad mental para tener el derecho a tener una ayuda profesional y seria, ¿vale? Eso no es verdad, ojalá fuera así. Pero claro, no tiene ciertas becas si tu hijo no tiene el diagnóstico de tal, pero es que a lo mejor no lo tiene, pero es que realmente necesita la beca porque necesitas ayuda y tú no tienes recursos económicos. Entonces, el mismo sistema, quien dice eso, podemos hablar de las bajas laborales, etcétera, etcétera. El sistema es un poco iatrogénico y muchas veces nos obliga por beneficiar a las personas y que puedan acceder a ciertos recursos. La metemos en un sistema y si no se lo explicamos bien, podemos darle la identidad de enfermo, la identidad del dolor y al final va a ser más difícil sacarlo de ahí. Hay otras maneras de ayudarle a acceder a esos recursos y tener cuidado de que no cojan esa identidad.
Porque voy a pasar rápido porque son cosas que sé que otros compañeros han hablado, ¿no? Pero bueno, los suicidios no son un síntoma de un trastorno psicopatológico. Es decir, un suicidio o la idea suicida no es a la depresión, igual que la fiebre lo puede ser a una gripe. ¿Mm? No, no es un síntoma. Es mucho más complejo, multicausal y, bueno, no nos vamos a parar ahí. Padecer un trastorno mental no es condición ni necesaria ni suficiente. Es decir, solo por tener un trastorno mental no es suficiente para que ya tenga idea suicida, pero se puede tener idea suicida, aunque no suicidarse, sin tener un trastorno mental. Luego, esto de hablar de las enfermedades mentales y asociarlas a estos problemas nos ponen en un dilema a las personas, entre la enfermedad del cerebro o la culpa. Es decir, si yo no estaba súper deprimido, si no estaba diagnosticado, si no tenía esquizofrenia y me suicido, pues soy culpable de mi suicidio. De la otra forma, parece que la enfermedad me quita la libertad y la responsabilidad. Y eso también es estigmatizante. Y a la otra persona, como es porque tiene su enfermedad, pues también lo estamos alienando. Porque lo que estamos diciendo es que el pobre no puede elegir. Entonces lo tratamos con mucho paternalismo y una cosa es apoyar, ayudar, y otra cosa es tratar a las personas con paternalismo y quitarle esa libertad, ¿no? Bueno, tampoco nos ayuda entonces esa relación entre enfermedad mental y suicidio para romper, es más, es la que genera esa dicotomía. Luego no podemos olvidar que el lenguaje siempre es metafórico, pero en salud mental más todavía. Una metáfora es la relación entre dos cosas que tienen algunos elementos comunes, pero no todos los elementos comunes, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo que mi chica tiene los ojos, que en los ojos tiene diamantes azules, o si digo que tiene alas de mariposa, a ninguno de vosotros se le ocurriría esperarla detrás de una esquina, asaltarla para sacarle los ojos y venderlos, ¿no? Sabéis que es una metáfora, ¿vale? Ni si fuerais aficionados a las mariposas, estaríais esperando para quitarle las alas, ¿no? Sabéis que es una metáfora. Cuando hablamos que una persona tiene una enfermedad mental, es también una metáfora, no una enfermedad al uso igual que una diabetes, por ejemplo. Y eso implica muchas cosas. Pero como nos tomamos esa metáfora como si fuera real, vamos buscando un tipo de ayuda que no hay y entonces nos desesperamos. Además, eso nos lo encontramos al día a día los profesionales de la salud mental, cuando viene alguien y te dice, ¿qué le ocurre? Pues vengo que me dé algunas herramientas, es otra metáfora, para manejar esta ansiedad. ¿Qué herramientas le damos? ¿Un martillo? ¿Una pala? Pero ellos se toman las herramientas como, dime algo que sea fácil, que yo maneje y me la quite. No funciona así, ¿vale? No funciona así y como no encuentran lo que quieren, incluso somos los propios psicólogos los que fomentamos ese lenguaje, pues al final el no conseguir eso hace que te desesperes más todavía, ¿vale? Otras frases comunes, por ejemplo, con esto de otra metáfora muy frecuente, controlar el pensamiento, ¿vale? Esto del pensamiento positivo. Vamos a controlar el pensamiento. ¿Controlar cómo? ¿Que eres un policía? ¿Que tú dices ahora pasa, ahora no pasas? No podemos controlar el pensamiento como controlamos la llave del grifo que se abre y se cierra, o como un televisor que cambia de canal. No podemos controlar así los pensamientos, pero la gente se piensa que sí, porque cuando hablamos de controlar pensamientos es algo metafórico, pero la gente lo toma como si fuera literalmente, como si fuera realidad. ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto, cuando se habla de suicidio también hay mucho lenguaje metafórico. ¿Vale? Entonces, todo esto, por supuesto, que afecta. Otra cosa importante, la correlación no implica causalidad. ¿Vale? Es verdad que algunas veces hay una correlación, es decir, personas que tienen depresión, muchas de ellas tienen suicidio. O sea, muchas veces tienen ideas suicidas, se suicidan, conductas suicidas, etc. Pero la causa de que lo hayan hecho es la depresión, el gen de la depresión, es decir, más que gen de la depresión. No hay ningún marcador biológico ni de imagen a día de hoy que nos diga esta persona tiene esta depresión y se cura de esta manera, ¿vale? A día de hoy no existe. Entonces, bueno, se ve muy bien eso de que la correlación no es causalidad en este dibujo, por ejemplo. ¿Es el gato el que ha hecho que se hunda el
el tejado? Pues no. ¿Vale? Claro, la correlación sería el 100% de las personas que respiran muere, ¿sí o no? Pero la respiración no causa la muerte. Ahora, el 100% de las personas que no respiran muere, eso sí es causalidad. Hay algunas correlaciones muy graciosas. Me permitís que bromee con algunas cosas aquí. Por ejemplo, esta, ¿no? Que es la relación entre el consumo per cápita de margarina y el nivel de divorcios. Cuanto menos margarina se consume, menos divorcios hay. ¿La causa de que la gente se divorcie es que toma poca margarina? Bueno, pues en salud mental hacemos muchas cosas de este tipo y sacamos conclusiones muy alegremente. Conclusiones que al final, como la gente se lo cree, están creando una realidad que luego es más difícil de modificar. Pero bueno, en definitiva, hay una narrativa fallida entre enfermedades mentales y conductas suicidas. ¿Por qué una narrativa fallida? Porque muchas veces los diagnósticos, desde la enfermedad mental y nuestra terminología, está oscureciendo más que aclarando lo que le pasa a la persona. Es decir, no nos interesa saber qué tengo, doctor, un hueso roto, vale. Pero en psicología, ¿qué tengo? Una depresión, vale, pero no nos interesa saber qué tienes, sino nos interesa saber qué te pasa. Si te quedas en lo que tienes, es como eso que se dice, ¿no? Cuando el sabio apunta a la luna, el necio mira el dedo, ¿no? Te quedas en el dedo. No, el dedo está indicando algo. La depresión está indicando hacia un lugar. Si te quedas ahí, nos quedamos muy cortos. Bueno, yo creo que está claro, ¿vale? Al quedarnos ahí solamente, desliga, es decir, separa a la persona de su contexto. Es más importante saber qué persona tiene una depresión que el hecho de qué depresión tiene la persona. Si no hay dos depresiones iguales, no hay. Entonces, eso tiene que ver con eso, que cada depresión es distinta y si nos quedamos en eso, fijaros, sería muy fácil decir depresión, estos fármacos, A, B, C, o estos fármacos, o esta psicoterapia, cognitivo-conductual, sistémica, tal, y aplicarlo, ¿vale? Ojalá fuera así de fácil. Eso es psicología y psiquiatría para tontos, pero no existe. Es mucho más complicado, mucho más rico, hace falta más paciencia por parte de las personas que sufren, por parte de los profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, al diagnosticar, como sacamos a la persona de su contexto, estamos psicologizando problemas de vida diaria, pero además, sobre todo, estamos privatizando el sufrimiento de la persona. Este sufrimiento es tuyo, por tanto, tú eres responsable. Tú eres el culpable, o bien tener una enfermedad, o eres el culpable, porque además la psicología positiva dice que si quieres puedes, que solamente tienes que intentarlo, que te dejes ayudar, ¿vale? Entonces, al final entramos en esa rueda de ir cada vez separando más a las personas de su comunidad. Cada uno es responsable de su bienestar o de su sufrimiento, y eso nos aísla. Luego, hay que tener en cuenta que un sufrimiento no es un trastorno. ¿Eso quiere decir que no haga falta ayuda profesional? Pues no. Una vez hay sufrimientos que hacen falta ayuda profesional, y muy seria, incluso farmacológica, ¿vale? Pero un malestar no tiene por qué ser un trastorno ni una enfermedad. Ya digo, al principio lo he dicho, esto no quita valor ni a la psicoterapia, ni a la farmacología, ni al papel de los profesionales. Muchas veces yo creo que confundimos enfermos con personas que sufren. Y eso da un enfoque distinto. Cuando alguien sufre lo trata de una manera, cuando hay enfermo lo tratas de otra, cuando hay una mezcla de los dos debería ser de otra, ¿no? Y, bueno, no hay una forma ideal de vivir la vida, de salir de los problemas basada en conocimientos médicos, psicológicos, científicos, porque no la hay. Bueno, un artículo de esta gente, un grupo de investigación de Oviedo, muy interesante, tiene una frase que me gusta mucho que dice que hay que tener cuidado porque los síntomas algunas veces no nos dejan ver el sufrimiento. Nos quedamos, ¿qué síntomas tienes? ¿Vale? Pues me ahogo, ideas suicidas, tal, bueno, y debajo de eso, ¿qué hay? Y en esas distancias cortas, cuando vas más allá de eso, cuando empiezas a ver un vínculo, una relación personal que es la que más va a ayudar a la persona y la que va a hacer que funcione mejor la medicación, la psicoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que nos podemos quedar por ahí, ¿vale? Sí. Y vamos a ver la mirada de la cultura. Y aquí os voy a pedir que hagáis el esfuerzo mental de rellenar el reloj ese de números romanos, que hay algunos números que le faltan, ¿vale? Y que imagináis cómo son esos números, en números romanos, si es con palitos, si es con V, como sean, ¿vale? Y ahora después retomamos esto. ¿Lo puedo quitar ya? Es el 1, el 4 y el 9.
Bueno, examen de matemáticas. Bueno, este es el maravilloso paisaje que veo yo cuando vengo cada mañana de Jaén, ¿vale? Que la verdad que es una maravilla cada día con luces distintas, con... ¿Qué ocurre en Alcalá la Real? ¿Será el viento? ¿Será tal? ¿Será...? Lo que voy a decir no es nada nuevo, ¿vale? Es un poco mi visión personal de una de las cosas que ocurren, porque no ocurre una sola cosa, pero una de las cosas que yo creo que es importante, ¿vale? Imaginaros una persona que haya nacido en Motril, por ejemplo, donde el índice de suicidio es X, y otro chico que ha nacido el mismo año aquí, en la zona esta. Cuando tenga 20 años, ¿de cuántas personas ha oído hablar del suicidio el chico de Motril? ¿Qué ha oído? ¿Qué vínculos emocionales ha tenido? Y cuando sea de... Bueno, y el de Alcalá la Real, ¿cuánto habrá escuchado hablar? Con 20 años. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Eso significa, por un lado, que ha tenido un modelo de cómo funcionamos las personas en la vida cuando sufrimos. Que además le ha perdido el miedo, porque como se ha puesto muchas veces al tema, a mí no me hables de esas cosas, cuando lo has escuchado 20 veces, pues te lo dicen y ya eres capaz de seguir tomándote una cerveza. Es decir, tienes un modelo, te has desensibilizado, has perdido el miedo, pero además eso al final genera unas narrativas, unas narrativas que al final, las narrativas no son ni más ni menos que unas reglas verbales. Las reglas verbales es, cuando ocurre esto, hace esto, para hacer un arroz o para tomar una decisión más o menos importante en la vida. Entonces generan unas narrativas que están teniendo una función de control antecedente de tu conducta, y como tú has escuchado más ejemplos, has perdido el miedo y tienes esas narrativas, cuando sufres está mucho más disponible la idea y la respuesta de voy quizás a suicidarme, que si en 20 años no lo has escuchado nunca, porque es que ni se te pasa por la cabeza tan pronto como te puede pasar aquí. ¿Vale? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas importantes. Y por eso la apuesta que se está haciendo en el pueblo y en la que estamos todos no es una apuesta solamente a corto plazo, sino que dentro de X años, a través de cómo actuamos nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia, con el vecino, cuando ocurren estas cosas, esa narrativa puede ir cambiando. Que es lo que de verdad podríamos medir dentro de años, de qué año, decir, oye, ha bajado, no ha bajado, ¿qué se ha hecho, qué no se ha hecho? Seguro que son muchas cosas, ¿no? Pero esa, yo creo, porque todo esto son hipótesis, creo que es una de las cosas importantes. Bueno, entonces en el sentido más que una vulnerabilidad por el clima, una vulnerabilidad genética, una vulnerabilidad, hay una vulnerabilidad biográfica, ¿vale? Porque en tu biografía hay algo que te ha predispuesto a pensar y a tener mucho más dispuesto esa idea, que hace que sea más fácil el paso de la idea al acto. Bueno, ya digo, creo que este tipo de acciones pues, son interesantes para ir cambiando eso. Otra cosa que creo que va a ejemplificar bien esto. Os voy a contar un experimento que hicieron unos científicos con chimpancés. Estaban en un... A ver, estos experimentos también son metáforas, ¿vale? Luego extrapolamos rápidamente a los humanos. Los humanos somos mucho más complejos, ¿no? Y bueno, quizás si estuviéramos metidos también en ese sitio nos pareceríamos más, pero nuestra vida es mucho más rica, no estamos metidos en el laboratorio. Pero bueno, ¿qué hicieron con ellos? Había 5 chimpancés en una sala diáfana, con una cuerda, y arriba había una plataforma con un montón de bananas. Para subir a las bananas tenían que ir de uno en uno, subiendo hasta la plataforma. Pero claro, cuando uno subía, los que se quedaban abajo, los experimentadores echaban un chorro de agua fría a los que se quedaban abajo. El agua fría es un estímulo muy aversivo, es decir, que no le gusta nada a los chimpancés. Entonces, aprendiendo rápidamente que era mejor que no subiera ningún chimpancé a por las bananas. ¿Qué hicieron cuando ya le echaron un par de veces el agua? Cogieron los chimpancés, estaban muy alerta, en cuanto alguien subía porque tenía mucha hambre, lo cogían y le daban una paliza. Eso lo aprendieron muy rápido, aprenden muy rápido. Ahora venía lo interesante. Sacaron a uno de esos chimpancés que habían tenido la experiencia con el agua y metieron a otro nuevo que no había visto nada de lo que había pasado. Querían ver si ese chimpancé, pues cómo actuaría. Entonces, claro, en cuanto entró y vio las bananas que nadie subía, ¿qué hizo? Subir. Lo demás que hicieron, pegarle. Con una vez, dejó de subir. Ahora viene lo más interesante todavía. Sacaron a un segundo chimpancé y lo metieron.
y querían ver qué pasaba con ese, pero querían ver también qué hacía ese chimpancé que habían metido nuevo, que no había tenido la experiencia del agua. ¿Me explico? Es decir, ¿qué hizo ese? Quería ver si pegaba, si no pegaba. ¿Qué pensáis que hizo? ¿Pegaba o no? Bueno, comprobaron que ese chimpancé también contribuía con bastante entusiasmo a la paliza que le daban al otro, ¿no? Cambiaron un segundo chimpancé, un tercero, un cuarto, un quinto. Al final tenemos 5 chimpancés. Ninguno vivió lo del agua, ninguno fue castigado por el agua, pero ninguno subía por bananas, pasaban hambre y si alguien subía le pegaban. Si pudiéramos preguntarle a los chimpancés, oye, ¿por qué hacéis esto? ¿Qué pensáis que diría? Pero aquí es que se han hecho siempre las cosas así. ¿Os suena familiar? Vale. Bueno, pues también son normas, son reglas que se aprenden, que están en el ambiente, inconscientes, que no se hablan, pero funcionamos así. Luego, esto quiere decir que las palabras importan. ¿Vale? Estamos hablando de palabras, de reglas, algunas porque te enseñan directamente, otras porque la experiencia hace que tú saques tus propias reglas, como pasó con los chimpancés. Ellos no tenían escrita ninguna regla, pero tenían reglas que estaban funcionando muy bien. Perdón, entonces, lo importante es que algunas veces las palabras y esas reglas pueden ser un facilitador de algunos comportamientos, pero otras veces puede ser todo lo contrario. Una de las cosas que más funcionan para la prevención del suicidio es poner barreras físicas al acceso a instrumentos o lugares que tienen un potencial letal importante. ¿Vale? Ese cajón fabuloso de pastillas que tenemos todas en nuestras familias, en nuestras casas, accesible a nuestro hijo. Coge tú el paracetamol, ¿vale? Eso es el equivalente a las armas de fuego en Estados Unidos, ¿vale? Aquí tenemos nosotros nuestro cajón con pastillas y allí tienen sus armas de fuego, ¿no? Poner una llave en eso es una barrera. Cuando la gente en el Golden Gate de Estados Unidos saltaba no sé cuántos al año, pusieron una barrera, se redujo los suicidios muchísimo. Bueno, pues también este tipo de generar otras reglas, generar otras experiencias que ayuden a generar otras reglas, otras narrativas, pueden funcionar como auténticas barreras conceptuales. Es decir, las ideas importan. Decía Ortega y Gasset, la idea se tiene, las creencias están. Lo malo es que muchas veces no son ideas, es que son creencias que tenemos arraigadas. Una diferencia entre una idea y una creencia. Si yo os digo, ¿qué te digo yo? Que Alcalá la Real, y os doy un documento que se ha encontrado en un yacimiento, y bueno, pues que en lugar de, vamos a suponer que los primeros asentamientos son del siglo III a.C., y dicen, no, ha sido un documento nuevo que dice que es del siglo I antes de Cristo. Pues tú dices, bueno, pues vale, ya está. Pero si te digo que Alcalá la Real es peor que Martos, ahí ya nos podemos enfadar, ¿no? La gente que es terraplanista no tiene una idea, tiene una creencia. Y tú, por más que le demuestres, no se bajan del burro. Entonces, muchas veces estas ideas no son ideas, son creencias acerca de cómo funciona el mundo, de cómo tenemos que comportarnos con los demás, de cómo reaccionar ante el sufrimiento, ¿vale? Entonces, también tenemos que generar esas ideas, pero también esas creencias y que haya debate, que la gente... Es decir, hablar de estas cosas. Y bueno, estamos diciendo que muchas veces vemos el mundo a través de nuestras creencias. Podemos ver que todo está fabuloso, ¿vale? Pero tú crees que eso no es así y vas amargado por la vida, en caso de que, a ver, que no es que esté todo fabuloso, ¿no? Pero que muchas veces pasa eso, ¿vale? Y tú crees que esta noche va a hacer frío porque te lo dice el teléfono y sales a la calle con abrigo y aunque fuera estés asomándote y ves que están las flores marchitas y un sol de justicia, pues como te creas eso y no sea solamente una idea más, pues al final va a hacer algo bastante desadaptativo. Pero bueno, no me lío más en esto y vamos a esto de aquí, ¿vale? ¿Qué números faltaban? ¿El 1 cómo es? Palito. Vale. ¿El 9? Vale. Y ahora voy a demostrar cómo en las creencias está y cómo pensar algo te hace ser insensible a la realidad más inmediata. ¿Cómo es el 4? En los relojes de números romanos no.
En los relojes de números romanos es así. Algunos sí vienen así, o sea, algunos sí viene el palito y la V, pero este año, cuando os comáis la uva, si veis la Puerta del Sol, que algunos la habréis visto 10 años, otros 15, otros 20, otros 50, otros a lo mejor hasta 60, y habiéndolo visto 60 veces, me habéis respondido que los números romanos es un palito y una V. ¿Por qué? Pues porque os han enseñado que es así. Entonces sois insensibles a ciertos matices y a ciertas diferencias. ¿Vale? Es decir, obramos desde nuestras creencias y somos insensibles algunas veces a contingencias mucho más inmediatas. Y eso pues también afecta. Ahí tenéis el reloj de la Puerta del Sol. ¿Vale? Bueno. Cuando brindéis con el champán y os acordéis del corcho de Miguel y veáis esto, pues unid las dos cosas. Bueno. Vamos a ver una mirada también muy interesante, ¿vale? La mirada del que sufre. ¿Por qué llora Solón? Preguntaron unos desatinados a este sabio de Grecia. Era uno de los padres de la fundación de la democracia griega. ¿Qué crees, que llorando lograrás resucitar a tu hijo muerto? Si tu mal tiene cura, ¿por qué te apuras? Y si no la tienes, ¿qué ganas con apurarte, no? ¿Qué le respondió Solón? Dice, pues por eso lloro precisamente, porque no puedo resucitarlo. ¿Vale? Bueno, algunas veces los problemas no son ni de salud mental, o son, además de ser de salud mental, son auténticos dramas existenciales. ¿Vale? Y un problema no es, algunas veces que son auténticos desastres, por decirlo así, ¿no? Y algunas veces cuando la gente ha tenido, o una persona que ha sido violada, cuando le ha pasado algo muy fuerte, ya no, sí, no se puede dar marcha atrás, pero ahora cuando tienes que superar una pérdida, pero es que no tiene un problema esa persona está pasando por un drama y requiere un enfoque y requiere una empatía muy particular. Entonces, bueno, estamos en esa visión, ¿vale? de la persona que llora. Tenemos que aprender a distinguir los problemas de los desastres de las catástrofes, ¿vale? Y muchas veces cuando una persona está en una catástrofe es más fácil abandonar que seguir luchando. Cuando abandonamos la mirada clínica y entramos ya en estas miradas que estamos haciendo, porque claro, si la narrativa es la clínica, si todo depende del clínico, aquí o el más importante de todo el clínico, que puede ser muy imprescindible, aquí nuestro papel, ¿cuál es? Nos vamos quedando en un papel secundario. Fijaros, me gustó esta foto que vi porque aquí se ve la mirada distinta de cómo se diseñan las ciudades. ¿Vale? Los arquitectos, bueno, ¿cómo se llama? Los urbanistas diseñan las ciudades según lo ideal que ellos piensan y luego la gente se ocupa de vivir la ciudad como ellos quieren vivirla. Y cuando vuelvan a hacer una ciudad deberían de estar mucho más atentos a este tipo de cosas, pues para decir, oye, hay otra forma de hacerla y quizás podemos aprender de eso. Esto nosotros en la clínica lo vemos muchísimo. Nosotros nos enseñan qué terapias, qué no sé qué dosis, qué tal, pero luego, si tenemos los ojos bien abiertos, tenemos que estar muy atentos a la experiencia de la persona. La depresión es un código del DSM o del CIE-10 o del 11, de tal, pero la depresión también es una experiencia individual. Y esa es la mirada que muchas veces nos puede interesar, para aprender de eso, pero también para atender bien a la gente. Decía también Ortega que la vida está por hacer y da mucho que hacer. ¿Vale? Yo muchas veces cuando hablo de estas cosas me acuerdo de una estrofa de una canción de Silvio Rodríguez, de la canción del Elegido. ¿La conocéis? Bueno, la estrofa dice, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. ¿Vale? Entonces, vivir es complicado. Y lo hermoso nos cuesta la vida. Cuando dice, ¿te merece la pena? Eso sí que puede tener hacer esto, ¿te merece la pena el llorar? ¿Te merece la pena el esfuerzo por seguir sufriendo, aunque todavía estás sufriendo tanto, con una esperanza que no sabes si va a llegar o no? Y ahí el te merece la pena si es literal. Estamos hablando de si estás dispuesto a pagar con tu pena a cambio de que sea más improbable que tu hijo sufra en el futuro porque se queda sin un padre que se ha suicidado, por ejemplo. ¿Te merece eso la pena?
¿Estás dispuesto a pagar con tu pena eso durante un tiempo? No estoy diciendo que tengamos que hacerlo o que nos sintamos culpables si algún familiar lo ha hecho. Es decir, que no estamos valorando eso, ¿vale? No estamos valorando eso. Estamos planteando también este tipo de cosas. Bueno. ¿Qué experiencia, y esto es un modelo de la depresión, de los que más hoy en día se hablan, bueno, ¿qué experiencia detrás de la conducta suicida? Esto es una mezcla entre la experiencia subjetiva y las teorías de los psicólogos, los psiquiatras, tal. Normalmente, aquí voy súper rápido porque eso también lo han explicado aquí muchas veces. Hay una experiencia de sufrimiento, de dolor, que puede ser social, físico, emocional, ¿vale? Que cuando es insoportable, insufrible, interminable, pues empiezas a sentirte desesperanzado, que las cosas parece ser que no van a cambiar. Cuando se juntan esas dos cosas durante un tiempo, es normal que aparezcan la idea suicida no como una idea patológica, un síntoma de nada, simplemente como un reflejo, vamos a llamarlo así, esto también es otra metáfora, un reflejo mental. Los humanos, antes que para cualquier cosa, antes que para ser felices, antes que para, yo qué sé, reír en la vida, estamos programados para evitar el sufrimiento. Porque si no, no hubiéramos sobrevivido sobre otras especies. Si yo me estoy quemando con algo, no pienso qué calentito está, me meto mal. Lo que hace es retirar la mano. Pero la mano puedes quitarla. Pero cuando lo que te quema es la vida misma, un día y otro y otro y otro, tu mente quiere escapar y automáticamente va a decir, no pasa nada si te quitas del medio. Y claro, para quedarte tranquilo con ese pensamiento, después viene el pensamiento, y además los demás se van a alegrar, si era una carga, necesitas autojustificarte, ¿no? Y ya empezamos con... Entonces, es decir, en ese momento puede aparecer ese pensamiento no como un síntoma de enfermedad, sino como algo congruente con una situación y con un sufrimiento, algo muy congruente. Si eso se junta con una situación de falta de conexión y de vínculos con otras personas, con valores personales, con sentido de la vida, entonces estamos en una situación de mucho riesgo. Y si eso ocurre en un contexto biográfico y cultural en el que está más accesible esa respuesta como una solución ante problemas de la vida porque lo has visto muchas veces a lo largo de tu vida porque vives en un sitio en el que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, tal, pues entonces es más fácil todavía. ¿Vale? Entonces eso se ve un poco más desde la experiencia de la persona. Pero bueno, más allá. Luego se habla de que, claro, que por tanto las personas cuando se quitan la vida no es que quieran morir, es que quieren quitarse del sufrimiento. Eso lo habéis escuchado muchas veces. O la metáfora de la persona que está en el último edificio, en la última planta de un edificio en llamas, y conforme va subiendo el fuego hacia su casa, se va arrinconando cada vez la parte donde no llega el fuego hasta que ya está todo lleno de fuego, menos su habitación, está entrando el fuego y estás con el fuego a un lado y en el otro lado la ventana. Y al final saltas. ¿Saltas por qué? ¿Porque eres muy valiente? ¿Porque eres un cobarde? ¿Porque estás loco? ¿Vale? Claro, y tenemos que ir y llevarle manta ignífugas emocionales y decirte, no quiere decir que esté abocado a saltar, no, hay cosas que se pueden hacer, ¿vale? Pero bueno, nos ayuda a entender un poco eso más desde el punto de vista humano y no tan clínico, más desde el punto de vista relacional, ¿no? Es decir, el suicidio no va de la muerte, va de la vida y va de la relación entre los humanos. Y no podemos olvidar eso. ¿Cuál es la vivencia personal? ¿Qué cosas escucho y qué sensaciones veo y me cuentan en la consulta cuando la persona sufre mucho y tiene ideas de suicidio, etcétera, etcétera? Por supuesto, la tristeza, la anestesia emocional. Ya antes disfrutaba de mi hija, ya me da igual. Es verdad que no lloro tanto como antes, pero es que tampoco disfruto de nada. Ya ni lloro, pero es que tampoco me río. No sé qué es peor. Si llorar, pero también cuando reírme, ¿vale? Sentimiento de vacío, rabia por sentimientos de injusticia, etcétera, etcétera. Bueno, de injusticia, de impotencia hacia uno mismo, hacia el exterior. Personas se ven atrapadas por el dolor y le van a dar el alta porque ya no le pueden dar más baja, pero es que no puede trabajar. Y tiene que ir a trabajar y encima va al tribunal y le dice, mueve aquí, y luego te dice, pero es que ni me escucharon 5 minutos. Es que parecía que yo le estaba mintiendo y personas de 65 años se te ponen a llorar después de haber superado la pérdida de un hijo, porque hay una cosa que empeora mucho el dolor, que es la invalidación del dolor. Y eso da mucha rabia, mucho coraje, y puede ser más problemático ayudar a una persona con ideación suicida que tiene rabia que una persona que tiene tristeza. Puede ser más difícil de ayudar. Digo que puede ser porque no podemos hacer una regla de 3. Por supuesto, la soledad, la falta de vínculo, el sentimiento de ser una carga para los demás.
¿vale? Me tienen que cuidar, yo ya no valgo, yo debería de ser el padre de familia que está aportando aquí el dinero, ya no lo hago, y mi mujer trabaja más, y mi hija, bla, 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 ¿vale? El sentimiento de pérdida, el sentimiento de dolor físico, emocional, ¿vale? El sentimiento de vergüenza, por eso mismo, muchas veces yo antes valía, ahora ya no valgo. Y ahora salgo, me van a mirar, no quiero ver a nadie, no quiero que me pregunten, el trabajo llevo sin ir 2 meses, y, ¿vale? Bueno, todo ese tipo de cuestiones. La sensación de atrapamiento, de que no puedo salir de ahí, la sensación de miedo, de angustia. Cuando se dice que la gente no busca ayuda, cuando se siente muy mal, que se quiere suicidar, claro, es que el miedo paraliza. El miedo no te deja pensar. La angustia viene de angustus o algo así, del latín. En alemán hay una palabra que es como Angst o algo así, y no sé exactamente, ¿no? Pero quiere decir estrechez, estrecho, angosto. Cuando la persona tiene angustia, su mundo se cierra, su campo de visión se queda muy pequeñito y no es capaz de ver más allá de su sufrimiento y de lo que piensa que están sufriendo los demás, porque además desde esa angustia ve la experiencia de los demás y a lo mejor no están viendo que los demás quieren ayudarle, pero él siente que no, ¿vale? La experiencia, sin embargo, lo que no hace es mirar a lo lejos, no hable la visión, ¿vale? Entonces, es lógico que la gente no busque ayuda, porque el miedo paraliza, el miedo te quita la libertad de elegir, no te permite ver otras opciones. Tenemos que tener en cuenta eso cuando dice, joder, es que no quiere ir, es que como si él fuera fácil de decir, venga, vamos, ¿no? Tenemos que tener mucha paciencia. Pero no solamente el miedo o el dolor asusta. Bueno, la misma idea de suicidarte es algo que asusta mucho a la persona que lo tiene. Y es una lucha agotadora. Entonces, una de las cosas que tenemos también que hacer es distinguir entre el permitirse pensar en el suicidio y permitir el suicidio. Que hay una diferencia pequeña pero grande. No piense eso, que son tonterías. ¿Vale? Intentas controlar algo que no puedes controlar, pero que además te genera mucha angustia porque no puedes controlarlo. Entonces estás metido en una dinámica de la que no puedes salir. No le vas a decir, por supuesto, sí, suicídate, pero tú lo dejas que hable y lo valida y le dices, entiendo que sienta eso. Ahora, yo no voy a permitirlo mientras esté aquí. ¿Vale? Y tampoco quiero que tú lo permitas ni que pienses que, bueno, no quiero, tú verás si piensas que es una ansiedad o no, pero bueno, entendéis lo que os digo, ¿no? Entonces, ya digo, el miedo y la angustia nos paraliza. Hay miedo y angustia ante los pensamientos de suicidio, que al no poder controlarlos, porque piensas que si no lo controlas todo va a ir fatal. Entonces hay que tranquilizar a la gente, decirle, puedes pensarlo y no suicidarte. Más del 60% de las personas a lo largo de su vida, en situaciones no clínicas, piensan alguna vez en el suicidio. ¿Vale? Entonces tenemos que quitar presión en eso y mucho apoyo. No es decir, como esto es así, te dejo solo. No, no, no. Esto es así, pero es que además yo no te voy a dejar. Pero claro, el dolor no solamente angustia y le da miedo a la persona que sufre, también a los que le rodean. El dolor hace que no sepamos cómo actuar con la persona. Y eso al final hace que nos separemos y nos alejemos de ellos y los dejemos solos. Entonces, como yo no soy capaz de controlar, entonces controlar una metáfora, como yo me siento cuando te veo así, te pido que tú te controles. ¿Vale? Bueno, yo qué sé, ¿no? Fijaros, este es un libro de Sergio del Molino, muy bonito, ¿no? Dice, estamos en el laberinto del dolor, y eso quiere decir que estamos solos. El dolor asusta a los demás, damos miedo. La gente se aleja, no te entiende, esperan que lo superes, que vuelva a ser el de antes. Pero no puedes y tampoco sabes explicarlo. No saben qué decirte, no saben qué hacer para que te sientas mejor, y acaban alejándose de ti. Terminamos solos en el laberinto. ¿Vale? El libro no va del suicidio, va de la muerte de un niño pequeño, de su hijo, que tenía cáncer. Es un libro duro, pero un libro muy bonito y tiene partes como va de la pérdida, pues que nos puede servir a nosotros, para entender el sufrimiento de la persona que está sufriendo. Bueno, y fijaros, eso lo leí una columna de Antonio Muñoz Molina, que decía que un fantasma es alguien a quien los demás se han puesto de acuerdo en no ver, ¿vale? Yo he visto muchos fantasmas en los institutos cuando he ido a hacer formación y veo fantasmas algunas veces en las consultas, porque muchas veces las personas se sienten invalidadas y ante su dolor, su sufrimiento, y eso empeora mucho el sufrimiento.
son como invisibles, ¿no? Y esa situación genera desconexión, más dolor y va a contribuir también mucho en que se llegue a una situación de pasar de la idea al acto. ¿Acordáis cuando hablábamos de los vínculos y de la conexión, ¿no? Entonces, bueno. Y además, ante estas circunstancias, viendo así los problemas de sufrimiento, los problemas de enfermedad mental, las conductas suicidas, ante eso, las personas que no llegan así, ahora estamos viendo toda la parte clínica, que también es una narrativa que también está ahí porque también hay algo real de eso. Es decir, no estamos negando la parte clínica, vuelvo a insistir, ¿vale? Pero lo que pasa es que, como de eso hablamos tanto, yo quiero hoy incidir en esto. Cuando nos llega una persona y lo vemos desde este punto de vista, porque si nos llega y nos dice que tiene una depresión, sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Si la conducta suicida es síntoma de una depresión, ¿qué tenemos que hacer? Pues curar la depresión. Acabada la depresión, acabada la conducta suicida. Acabada el virus, la gripe, acabado la fiebre. ¿Vale? Entonces, ¿con estos qué hacemos? ¿Los curamos? ¿De qué la curamos? ¿De ellos mismos? ¿De su vida? ¿De qué las curamos? No quiere decir que incluso cuando no hay una enfermedad mental, los fármacos no sean muy importantes. Porque para salir de ahí tienes que movilizarte y si algunos fármacos te quitan la sensación de miedo, la sensación de ansiedad tan grande y te ayudan a con mucho esfuerzo dar pequeños pasos, son muy útiles aunque no haya una enfermedad. ¿Vale? Si la hay, más todavía. ¿Vale? Si te quita algunos fármacos el dolor, pues imaginaros cómo te puede ayudar, ¿no? Entonces, pero viendo la parte esta más fenomenológica, más personal, ¿qué hacemos? Curarla. Aquí lo importante es que una persona cuando sufre así sepa que en su entorno hay un andamiaje, hay personas, además de los clínicos, con los que puede contar y que van a pedir ayuda y que entre todos podemos ayudarle. Y eso tenemos que generarlo entre todos. Y por eso toda la iniciativa de vuestra asociación y todo lo que se está moviendo, ojalá sea algo que tiene recorrido a largo plazo, porque la gente además está utilizando ese recurso, yo lo sé. Porque además yo los animo a que vayan. Pero es que además me dicen, oye, he ido y me he sentido muy bien y me sirve para, ¿vale? Entonces, es una de las cosas importantes. ¿Tenemos que curarlo? Pues posiblemente sí, pero no desde el punto de vista meramente clínico, ¿vale? Y ahora vamos pues, con eso, ante esta situación, además de lo clínico, ¿qué podemos hacer? Que luego, en el fondo, lo clínico, cuando funciona bien, tiene mucho de esto. Lo clínico bien hecho tiene mucho de lo humano. Estamos separando como si fueran mundos distintos, que no. Lo que pasa es que, bueno, pues para que sea más fácil hablar de estas cosas, lo separamos tanto, ¿no? Pero tiene mucho de lo humano, o debería de tenerlo por lo menos. Bueno, vamos a ver algunos mitos, que estáis hartos de escucharlos, ¿vale? Lo que pasa es que yo voy a ir analizando uno por uno. Bueno, estamos con la parte de conexión. Las personas que dicen que van a quitarse la vida no lo van a hacer. Por tanto, el que diga que se va a quitar la vida, da igual que no le escuche, da igual que no le diga nada. Si no lo va a hacer, lo dejo solo. La persona que realmente quiere acabar con su vida no avisa. Como no me avisa, no me voy a enterar. ¿Qué hacer? Pues no estar pendiente. Lo dejo solo. Hablar del suicidio puede incitar a alguien a hacerlo. Parece que está preocupado, pero ¿cómo le voy a preguntar? Mejor que no. ¿Qué hago? Lo dejo solo con su idea. Todas las personas que mueren por suicidio sufren de un trastorno mental. ¿Trastorno mental? ¿Soy yo experto? No. Que vaya tal. Si acaso lo acompaño, pero después de eso, ¿qué hago? Lo dejo solo. Las personas que lo han intentado alguna vez nunca dejarán de intentarlo. Pues ella lleva 3 veces. Pues ¿qué hago la cuarta? Si lo va a intentar una quinta. Lo dejo solo. Las personas que se suicidan desean morir. Yo además, que soy muy respetuoso con la libertad de las personas, ¿quién soy yo para decirle a esa persona que tiene que hacer otra cosa distinta y ayudarle a cambiar de opinión? Lo dejo solo. ¿Vale? Es decir, que los mitos contribuyen mucho a que dejemos a la gente sola. Por eso existe tanto cuando venimos uno y otro a hablar de los mitos, porque romper los mitos es romper la individualidad y es mejorar la comunidad, en este caso. ¿Vale? También en otros casos, como por ejemplo todos los mitos que hay acerca de la inmigración y otras cosas, pero bueno, ahí mejor que no nos metamos. La mirada del otro. Estamos hablando de los vínculos de la comunidad. Muchas veces la identidad de uno no surge de dentro a afuera como florecen las flores en primavera. La mirada de que uno tiene acerca de sí mismo viene de cómo te miran los demás. ¿Vale? Sabemos cómo somos físicamente porque hemos tenido un espejo de pequeño que nos hemos visto rubios o morenos, con los ojos azules, con los ojos tal, y así aprendemos cómo somos físicamente. Pero vamos aprendiendo desde pequeños cómo somos como personas,
por el reflejo que tenemos, y ese reflejo te lo dan lo que te dicen los demás. Este niño es un trasto, no nos deja, este es malísimo, este es el gracioso, este es el que se cae. Yo era el que siempre me caía cuando me iba al campo, y es que siempre me caía. Pero claro, es que mi sentido era ir allí y que me tuvieran que echar mercromina y que me... hay una manera muy fácil de sentirse un trozo de carne, no en el sentido sexual, sino en el sentido físico. 50 kilos de carne. En la sabana africana, delante de un león a 10 metros. ¿Tú qué eres ahí? ¿Tu objetivo en la vida cuál es? No ser la comida para esa persona. Cuando la gente te mira de cierta manera, también te hace sentir y actuar de cierta forma. ¿Vale? Hay una historia graciosa de una persona que se pensaba que era grano de maíz, entonces no podía estar cerca de gallinas, de pavos, de palomas, y sus amigos pues, lo llevaron a un centro de salud mental, estuvo una temporada ingresada, lo trataron muy bien y se recuperó. Y después de psicoterapia y mínimamente alguna pastilla, pues se lo convenció de que él no era un grano de maíz. Le abrieron la puerta, lo despidieron, se fue, y a los 5 minutos tocaron a la puerta y lo ven temblando en una esquina. Dice, llevo aquí desde que salí o que no soy capaz. Dice, pero vamos a ver, ¿tú no estabas convencido de que no era un grano de maíz? Dice, sí, y sigo estando convencido. Dice, ¿pero tú crees que lo sabrán las gallinas? ¿Vale? Muchas veces trabajamos con los pacientes, venga, que va a poder, que tal, que no sé qué, que no sé cuánto, y hace el esfuerzo y lo intenta. Y ahora sale a la calle y la simpática o el simpático de turno le hace una pregunta porque tiene muy poco tacto, y no digo que sea de mala fe, pero porque se tiene muy poco tacto y poca sensibilidad, y dice, buf, para mi casa. ¿Vale? Y ahí estamos todos. Porque cuando pensamos en esto, pensamos que somos los del grano, pero es que también somos los pollos y las gallinas, que estamos... ¿vale? Entonces, ¿de qué manera miramos a la gente? Porque nos ocupamos de cómo nos miramos a nosotros mismos. Mírate a ti mismo, pero, bueno, ¿y tú cómo miras a los demás? Para mejorar la salud mental, mírate a ti, piensa en positivo, pero para mejorar la salud mental, ¿por qué no aprendemos a mirar también de otra manera? Claro, si el problema es individual, está en tu cerebro, tienes que mirarte a ti. Ahora, si el problema de la salud mental y del suicidio en concreto es un problema relacional, humano, pues quizá también estaría bien que miráramos afuera. ¿Vale? Bueno, y eso tiene que ver los vínculos con la vulnerabilidad, por supuesto, ¿no? La vulnerabilidad, la fragilidad, el depender de los demás son rasgos constitutivos de los seres humanos. Pero no solamente cuando nacemos y cuando somos un mayorcito y tenemos una enfermedad o no la tenemos, en muchos momentos de nuestra vida. Podemos estar embarazados y será complicado el parto, podemos estar de baja laboral por una cosa complicada y nos sentimos también muy vulnerables. Es decir, pero, sin embargo, la sociedad lo que te lleva es decir, de esta edad a esta edad, solo, independiente, fuerte y si no, eres un fracasado. ¿Mm? Es precisamente esa misma dependencia y, por tanto, interdependencia para sobrevivir. No sobreviviríamos los humanos con lo vulnerables que somos si no somos seres súper sociables y súper interdependientes y preparados para ayudarnos. Porque si no, no sobrevivimos más allá de 3 meses y nos dejan solos. Pero estamos preparados para protegernos y para ayudarnos y por eso sobrevivimos. Y muestra de eso lo tenemos en otras cosas. ¿Os acordáis del COVID? ¿De la pandemia? ¿Cómo salimos de la pandemia? Cada uno pensando en el mismo. ¿Por qué os ponéis las mascarillas? ¿Solamente porque no quieras contagiarte? ¿O para no contagiar a los demás? Ese era lo importante de la mascarilla, que te impedía contagiar a los demás, no que no te contagiaras tú. Entonces, protegiendo a los demás te proteges tú. No protegiéndote tú, protege a los demás. No, es un matiz distinto, pero... ¿vale? Porque eso tiene que ver con la interdependencia, que es que somos así, que es que estamos hechos para ser... Entonces, negar eso y decir, no, tú, olvídate de la comunidad, tú mírate tú a tu ombligo y piensa en positivo y piensa en... Bueno, sufrimos relación con los demás y sanamos también, es decir, nos ponemos mal en comunidad y nos curamos en comunidad. Y muchas veces en terapia lo vemos, es decir, la gente mejora y ves que está mejor en sesión y ves que en su casa está más tranquila y tal, pero ahora le falta un punto final, ahora hay que volver a la vida real, ¿vale? Y si esperas estar bien al 100% para volver a la vida real, no va a estar bien al 100% nunca, porque ese 100% lo da la práctica en la vida real.
¿vale? Porque necesitas de la comunidad también ir afrontando las cosas que no te gustan y aguantarte y tolerar la frustración, pero también el apoyo que vas encontrando en ellos, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que algunas veces es muy importante que haya un soporte material, bastante recursos sanitarios, una red social importante, pero algunas veces incluso en pueblos en los que no hay servicios de salud mental, en los que no hay asociaciones maravillosas, etcétera, etcétera, basta una persona para salvarle la vida a otra simplemente porque está a su lado. Yo eso lo he visto en algunos institutos, chicas que habían sufrido bullying, con problemas de conducta alimentaria, y me han llegado a decir, si no llega a estar esta persona a mi lado, no hizo nada, así simplemente estar, ¿vale? Yo hoy no estaría aquí. No lo conocéis. Claro, conocemos a Elon Musk y toda esta gente. Tampoco conocéis a un hombre que se murió hace relativamente poco, un año y algo. ¿Sabéis lo que son las tiendas duty free en los aeropuertos? Pues este fue como el que lo creó. Un multimillonario, multimillonario, cuando se murió, es cuando se conoció que ese hombre, cuando llegó a cierto nivel y vendió todo, se quedó con 1 millón para él y su familia y un apartamento no sé dónde, se quedó bien preparado, y el resto de dinero y de propiedades, de inversiones, la fue donando a organizaciones, ¿vale? Poco a poco, para que no fuera a dar todo, sino que eso fuera generando más dinero. ¿A que no lo conoce ese nadie? ¿Qué narrativas son las que se dan en la sociedad en cuanto a lo que es el éxito? Entonces, bueno, pues este hombre no lo conocemos. Sí conocemos muchos datos del suicidio, del desastre, pero no conocemos buenas prácticas. Y eso genera ese relato, esa narrativa que ayuda a que la gente pueda ver las cosas de otra manera. Entonces, bueno, un hombre era un policía japonés. Hay unos acantilados donde morían un número grande de personas al año. Cuando se jubiló, pues lo que hacía, porque conocía el sitio, hice con sus prismáticos y estaba pendiente de las personas con cierto aspecto, con poca ropa, cara triste, se paseaban por ciertos sitios solos y se veía que podía ser una persona que estaba en riesgo de suicidio, se acercaba, le preguntaba, ¿vale? Y le decía que morir, a lo mejor decía, no, estoy aquí, bueno, pues ya está, dice, pues sí, estoy mal, ¿vale? La gente no decía, déjame en paz, la gente está deseando que le pregunten. Él le decía que morir era una mala idea y él dice, en algún artículo que he leído, dice que ver a alguien sufrir me hace tener un sentido del deber hacia ellos. Es una responsabilidad que siento por el hecho de haber nacido en este mundo. Y preguntaba, él dice, ¿podemos ignorar a una persona que está sufriendo así? ¿De verdad? ¿Podemos ignorarlo y hacer como si no lo viéramos, transformarlo en un fantasma, ¿no? Y claro, y ha salvado, la última vez que yo leí un artículo sobre esto fue en el 2019, 20 o así, creo que ha salvado ya a, no recuerdo, unas 600 personas, ¿vale? Él llega, le pregunta y hay una cafetería que lleva allí con otra compañera y lo invita a tomar un té. Entonces se sienta a hablar, oye, ¿qué te pasa? No sé qué, ¿tienes problemas con tus padres? ¿Tienes problemas con tal? Y fijaros, se interrumpe eso y a lo mejor está interrumpiendo mucho más de lo que se piensa. Otra persona en el Estados Unidos, creo que estaba en el Golden Gate, también un patrullero de moto. Y bueno, pues también él se acerca directamente cuando hay alguien así, con gracia y empatía, pues viene a decirle cómo te sientes hoy, estás aquí para hacerte daño, cuál es tu plan para mañana, no tienes ningún plan, ¿te parece que lo hagamos? Si no te sale bien, ya podrás volver aquí otro día, si te va a matar, pues espérate y vemos, ¿vale? Y, bueno, y también, pues, en el momento en que lo había salvado a 200 personas, por lo menos interrumpido que hicieran eso. Estos son mensajes de esperanza y son mensajes de vínculos que no conocemos y que está bien que sepamos que existen porque nos anima también a nosotros, son otros modelos distintos, ¿no? Y algunas veces, ejemplos concretos no me gusta poner porque se generalizan y son como muy espectaculares, ¿no? Pero bueno, no sé si fue este o otro de una persona que finalmente, no sé si se suicidó o lo salvaron, pero fueron a su casa, creo que acabó en el hospital, se salvó y tal, pero fueron a su casa y había una nota que decía, me voy a ir hasta tal sitio para hacer tal cosa. Si en el camino alguien me mira y me dice hola, no lo hago. Nadie le dijo hola. A ver, esto es un ejemplo muy efectista, muy espectacular, pero que lo que quiero es una metáfora de decir, oye, que algunas veces son detalles muy pequeños, porque una persona puede estar pensando en algo durante mucho tiempo, pero una cosa final en un momento a lo mejor puede hacer, o a lo mejor no. Y aquí viene la parte que yo decía antes, no os sintáis mal si escucháis esto, es decir, ¿qué hubiera pasado si yo? Que no, que no va de eso, que cada caso es un mundo distinto y no se puede hacer muchas veces nada más de lo que se hizo, ¿vale? Pero bueno, son ejemplos para sensibilizarnos en este tipo de cosas, en estar atentos.
Bueno, en ese sentido, el tema del apoyo mutuo es importantísimo, ¿vale? Y aquí tenéis vosotros mucho que decir. A mí me alegra mucho que aquí haya una asociación de ese tipo, ¿vale? El apoyo mutuo además es que demuestra, porque hay datos en otros sitios que se hace, que ese cambio es posible. Esa es parte del andamiaje de un recurso más al que la gente pueda acudir, que me da vergüenza ir al médico, pero conozco a la vecina, no sé qué, que está en la asociación, le voy a preguntar. No es para mí, es para una amiga, pero bueno, ya he escuchado algo, ¿vale? Entonces, estos ejemplos demuestran que hay mucho más allá de lo clínico, que algunas veces estas entidades trascienden a lo que podemos hacer los psicólogos o los psiquiatras, hace un papel distinto que no podemos hacer, pero que no deja de ser igual, importante, más, complementario, como queramos llamarlo. Que ni siquiera, y no estoy diciendo que no lo hagáis, tiene por qué haber un psicólogo clínico en estas asociaciones. O que si hay un psicólogo clínico, su papel más importante sea atender en consultas individuales que tienen una fecha de caducidad, porque empiezan y terminan. Sino ese psicólogo clínico que puede generar ahí para que cuando se vaya haya una manera de trabajar, una manera de escuchar, de tener empatía. Esto del apoyo mutuo también tiene su formación, ¿vale? Y hablar de la experiencia en primera persona, de qué manera lo cuenta, de qué manera tal, de qué... ¿vale? Bueno, la empatía la he puesto en negro porque la empatía se utiliza mucho. ¿Y la empatía qué es? Vale. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso? La empatía es ponerse en el lugar del otro. Tantas veces que ya eso no significa nada. ¿Vale? La empatía, os cuento también un experimento muy chiquitito para ejemplificar un matiz de la empatía que creo que es importante. Tenían a varios niños de distintas edades y dentro una persona muy simpática con una hucha llena de dinero. Hicieron pasar a un niño pequeño, dice, coge la hucha, muévela, ¿qué hay aquí dentro? Y el niño o la niña dijo, monedas. Venga, muy bien, vamos a abrirlo, a ver qué hay. Lo abrieron y había monedas. Le dijeron, dice, ahora vamos a llenar el cerdito de canicas, pero no se lo vamos a decir a la niña que entra ahora, ¿vale? ¿Tú qué vas a pensar que dice la niña? ¿Canica o moneda? Esta niña era pequeña, no sé, era 4 años, ¿vale? ¿Canica o moneda? ¿Qué pensáis que dijo la niña? Dijo canicas. Dijo, va a decir que pues, ya vio que había canicas dentro, ¿qué va a decir la niña? Pues canicas y lo que hay es canicas. Lo hicieron con una niña un poco mayor y esa niña ya sí fue capaz de decir, no, va a decir que hay moneda. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Aparte de la edad. La primera fue capaz de desconectar de su experiencia, olvidarse de lo que había visto, para conectar con la experiencia de la otra. Y la empatía tiene que ver con eso, con desconectar de ti mismo, de tus creencias, incluso de tus valores, para conectar con la biografía, con las creencias, con los valores de la otra persona. Conectar no quiere decir que renuncie a los tuyos, pero sin que seas capaz de desconectar, tú no vas a poder ponerte en el lugar del otro, ni vas a poder ayudar. Entonces, yo por supuesto no estoy de acuerdo con que nadie se suicide, pero si alguien me dice que se quiere suicidar, yo desconecto de mi situación ahora mismo agradable, estoy tan contento de venir aquí, mi vida va así, tal y cual. Yo tengo que desconectar con eso para conectar que, claro, desde aquí yo puedo analizar la idea de suicidio de una manera, pero es que él no tiene eso, ¿vale? Bueno, la empatía. La validación que sufre, que tiene una persona cuando es reconocida, ayuda a fomentar la esperanza. Es decir, hay una conexión entre me siento reconocido, me siento validado, puedo tener esperanza. Hay otras personas a las que le ha pasado esto, a las que le ha pasado el sufrimiento, pero también hay otras personas en las que han estado así desesperados y han salido. Por eso decía que las narrativas, que los ejemplos de lo que se habla también es importante. No solamente del dolor, sino también de buenos ejemplos y buenas prácticas. Entender la situación del otro a través de la experiencia compartida del dolor. El apoyo mutuo también es decir, no todo es bonito ni todo va a salir bien, sino, oye, lo paso mal, lo estoy pasando mal, y eso ya puede tener cierto soporte. Nos sentimos conectados, sentirse identificado un antídoto contra la soledad y el aislamiento, y puede servir como un modelo inspirador para vivir y hacer frente a la adversidad. Papel importante del apoyo mutuo, de las personas que han pasado, de los supervivientes, etcétera, etcétera. Pero solamente por haber sufrido o haber pasado por ahí, no te hace que tú sepas muy bien, ya tienes una experiencia que te va a ayudar mucho, pero quizá te hace falta saber algo más acerca de, y formarte un poco en ese tipo de cosas, del apoyo mutuo. ¿Vale? Y ya digo, ese sentimiento que obtenemos a través de eso puede ser especialmente terapéutico.
Decía Víctor Frank que un ojo sano no se ve a sí mismo. Cuando un ojo se ve a sí mismo por dentro, ve telarañas tal y cual, no sé qué, el ojo no está hecho para verse a sí mismo, el ojo está hecho para ver fuera de él. Lo humano es igual. Lo humano estamos hechos para ver a los demás, no solo, especialmente para ver a los demás, no solo para vernos a nosotros mismos. ¿Vale? Y eso tiene que ver con los vínculos, con cuidar del otro, con fijarte lo que necesitan los demás, no solamente lo que necesitas tú. Y bueno, y pues de ahí vendría un poco esto de la ética de la solidaridad, ¿vale? Lo vais leyendo, yo no me voy a parar en casi nada, el ejemplo de la pandemia ya lo hemos hablado. Tenemos que la solidaridad también te hace que disminuya la tolerancia al dolor ajeno. Lo que decía ese hombre, ¿no? Que yo cómo no me voy a conmover ante el dolor de alguien. Que tiene que ser un sufrimiento súper alto para que yo me conmueva. Bajar la tolerancia es que con menos dolor tú dices, ostras, ¿aquí qué está pasando? Hay algunas cosas de las que no podemos curar, hay cosas que son incurables, pero ninguna persona, ninguna cosa es incuidable. ¿Vale? Y eso, pues, lo sabemos en las consultas. Lo sabemos en las consultas. Sabemos que viene alguien y que su sufrimiento tiene que ver con un dolor, por ejemplo, físico, que no se va a crónico muy grande, y yo sé que no lo puedo curar. Que le digo, mira, como tu sufrimiento depende del dolor, yo no puedo hacer nada. No te doy más citas, te doy el alta. Pero bueno, ¿pero qué estás haciendo? ¿Vale? Y en hacer eso bien suelen ser muy buenos los profesionales de atención primaria. Y no puede haber una buena prevención y atención del suicidio si se desmantela la atención primaria y si no se potencia la atención primaria. La atención primaria es el médico, el enfermero, el trabajador social, ¿vale? Entonces, ya nos pueden vender 1000 historias de planes de suicidio, de tal, que si se desmantela la atención primaria, el rey va desnudo, ¿vale? Y no se lo está diciendo nadie, que se lo tiene que decir. Bueno. La solidaridad es una clase de respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que la solidaridad no es solidaridad con ella porque es psicóloga y entonces... no, la solidaridad es una clase de respuesta que es un mismo tipo de comportamiento aplicado a muchas situaciones. Es como una silla es esto, pero una silla también es aquello. Y una silla puede ser de una pata. Una silla es una clase de respuesta, no un objeto que es exactamente igual. ¿Eso qué quiere decir? Que si nuestros hijos escuchan en nuestra casa comentarios despectivos acerca de mira al maricón este, con perdón de la expresión, el negro aquel, o el otro que no sé qué, o el otro que no sé cuánto, estamos desmontando la solidaridad. Luego, como o alguien que se ríe en el colegio, ni se te ocurra reírte, o al contrario, lo dejas, bueno, pues, ¿vale? Luego, como queremos que la gente sea sensible ante otro tipo de dolores, es una clase de respuesta, ¿vale? Entonces, bueno, ahí también está la responsabilidad de cada uno en el día a día. Estamos hablando de prevención a medio y largo plazo, ¿no? John Donne era un poeta inglés barroco del siglo XVI-XVII, que estaba enfermo, estaba convaleciente de una enfermedad grave, estaba saliendo, y un día todavía en la cama recuperándose, escuchó que estaban repicando las campanas por un fallecimiento. Y entonces, bueno, pues pensó que qué vecino se habría muerto. Eso le sirvió a él no solamente como un memento mori es ser consciente de que todos vamos a morir. Es decir, no solamente como una revelación de tengo que aprovechar la vida mientras viva, sino que también le sirvió para, que lo tengo aquí, lo voy a leer, el poema que hizo, ¿vale? Sino también le sirvió eso como una ocasión para entender que todos los humanos estamos conectados unos con otros. Y que con la muerte de cualquier persona muere una parte de nosotros. Con el suicidio de cualquier persona se va una parte de nosotros y de nuestro futuro. Porque si hemos dicho que una de las cosas que hace más probable que la gente se suicide en una zona es el índice de suicidio, cuando una persona se muere, está haciendo más probable que el futuro sea más difícil para nuestros hijos. Porque están metidos en la rueda esta que hemos dicho de los modelos, de la identidad, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, quizás está aquí y lo podemos leer. Sí. Dice, ningún hombre es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es un trozo del continente, una parte del todo. Si una porción de tierra es arrastrada por el mar, toda Europa queda disminuida. La muerte de cualquier hombre me empequeñece, pues formo parte de la humanidad. Por consiguiente, no envíes a nadie a preguntar por quién doblan las campanas,
doblan por ti. ¿Vale? Esto, hay un filósofo que murió, creo que el año pasado, Nunzio Urdine, italiano, que lo leía mucho en sus charlas y hablaba de este tipo de cosas, de la conexión, tal, y bueno, creo que es un hombre interesante. ¿Vale? Bueno, creo que tiene poco que explicar, ¿no? Es decir, los humanos estamos conectados entre nosotros, ¿vale? Y cuando una persona muere, muere una parte de nosotros. Por tanto, no podemos ser indiferentes ante eso. Otra de los antídotos contra la conducta suicida son los valores y la esperanza. Valores y esperanza. Bueno, fijaros, hace 2 fines de semana estaba con mi hija en Málaga, fuimos a un restaurante indonesio a comida para llevar y cuando salimos empezó a caer un chaparrón, nos metimos en un sitio y estábamos, ¿nos vamos o nos esperamos? Nos vamos o nos esperamos. Al final nos fuimos y nos pusimos y fue llegar a la casa y todo se paró. ¿Vale? Eso de la espera, la disyuntiva entre quedarte o salir corriendo, es decir, la esperanza en el doble sentido, de esperar físicamente, del todavía no, en el sentido de mirar adelante y confiar, oye, quizá el chaparrón se pase y después de la tormenta venga la calma. Pero claro, eso es muy fácil hablar, pero cuando la persona sufre, como sufren las personas que llegan a suicidarse, eso no es nada fácil. Eso no es nada fácil. Esto, la frase de un superviviente. Se me di cuenta al instante de que todo en mi vida que había pensado que era irreparable era totalmente reparable, excepto por haber saltado. Gracias a Dios o gracias a lo que fuera y a los servicios sanitarios, pues se salvó. ¿Vale? La esperanza, la espera y el confiar. Y confiamos porque desconfiamos. ¿Vale? No necesitaríamos confiar. No necesitaríamos confiar en algo si tuviéramos seguridad de que todo va a salir bien. Uno dice confío porque tiene la incertidumbre, si no, no tendría sentido la palabra confianza. No sé si me explico. ¿Vale? Entonces, la esperanza tiene que ver también no solamente con estar seguro, sino con no estar seguro. Con pasarlo mal, tendremos paz cuando tengamos esperanza. Eso podríamos aplicarlo a muchas situaciones, también a situaciones de guerra, en el que, bueno, fijaros, yo me he encontrado unas veces que hay personas que quieren morir y que la posibilidad de la muerte le da a ellos cierta esperanza y cierta tranquilidad. Y si yo le quito la posibilidad de la muerte, van a tener más angustia y va a ser más fácil que se busque la vida para hacerlo. Sí, fijaros qué complicado puede ser como apoyo. Hasta que yo me quede tranquilo porque me dice que ya no tiene ganas de suicidarse o porque lo estoy acompañando, yo soporto mi malestar, pero sé que él necesita ahora mismo esa muleta para seguir viviendo, pensar que a lo mejor puede acabar con el dolor. Porque eso te da cierta esperanza, pensar que a lo mejor puede acabar con el dolor, que es una manera que no deseamos nadie. Es algo paradójico, pero bueno, en clínica es complejo y en el día a día pues también, pero eso pasa por eso, por algunas veces también tener nosotros esperanza como personas que estamos ayudando en que podemos ayudar más de lo que pensamos. Bueno, la esperanza no niega las negatividades de la vida, es decir, lo que hemos dicho, la esperanza no es pensar en positivo y pensar que todo va a salir bien, no. Por eso, no, tú tranquilo, si todo va a salir bien, ya verás tú cómo que, ¿vale? Hombre, si con la familia que tienes, si con un chaval, un adolescente, estás en la mejor etapa de tu vida, con lo que te quieren tus padres y con tal, eso es de la esperanza. Puedes pensar, pues si estoy lo mejor de la vida y todo funciona bien en mi vida y estoy así de mal y por más que lo intento no salga, el culpable soy yo. Y si esto es lo mejor de la vida, ¿qué me espera? Pues me quito del medio. Eso no es dar esperanza, eso es dar mensajes positivos, que es otra cosa. Entonces no tenemos que negar que la persona lo está pasando mal. Ofrecer un horizonte, mirar a lo lejos, ya hemos dicho, la angustia nos estrecha, la esperanza nos amplía la mirada. El testimonio de otros, la ayuda mutua que hemos hablado. Y la esperanza también tiene que ver con hacer las paces con el pasado, ¿vale? Y estar atento al futuro. No puede estar... por eso la culpabilidad y todas esas cosas que tienen que ver con el pasado son dificultades para la esperanza y hay también que resolverlas. Algunas veces eso pues, requiere ayuda profesional, pero otras muchas veces requiere una palabra de cariño sincera, de decir, oye, que te quiero, que no pasa nada, que tal, que y repetírselo un día, y repetírselo otro. Vale. Bueno, no es igual la esperanza y el pensamiento positivo. La psicología positiva te dice que todo es positivo, la esperanza no.
Confiar en que todo va a salir bien no es lo que te dice la esperanza, te dice que, bueno, que tu principal objetivo cuando tienes el pensamiento positivo es ser tú mismo, todo empieza y termina en ti, individualismo, mirarte a ti. No puedes, esa frase de, primero, vengo aquí para quererme yo primero y tener mucha autoestima porque hasta que yo no me quiera a mí no puedo querer a los demás. ¿Qué? Si tú aprendes a quererte a ti queriendo a los demás. Cada uno es responsable de su propia felicidad y sufrimiento. El pensamiento positivo es eso. Si quieres, puedes. ¿Vale? Entonces depende de ti. Como además entre eso y la parte clínica te aísla de tu contexto, pues entonces al final lo que ocurre más sentimiento de culpabilidad de ver que no puedes salir. Bueno, esto lo hemos hablado. Y el pensamiento positivo, sin querer, a ver, estoy hablando muy en general y hay muchas maneras de transmitir ese pensamiento positivo, pero aísla a las personas. El pensamiento positivo no aísla y nos vuelve idiotas. La esperanza nos compromete y nos vincula, y no hay una cosa que otra. ¿Sabéis lo que significa idiota en griego? En griego lo idiota, idioté o idiotai o algo así, significaba la persona que solamente se ocupaba de las cosas propias y no se ocupaba de la res pública, de la cosa, de lo público. Entonces, un idiota es el que se preocupa solamente por él y por su bienestar. Etimológicamente. No me resistío. Digo, no lo pongo, lo tenía que poner. Sé tú mismo, excepto si eras un gilipollas, que entonces mejor que sea otro, ¿vale? Entonces hay que templar los ánimos de la autoestima tal como un antídoto o una prevención para luego problemas de salud mental, de malestar general, que puede estar relacionado más o menos directamente con... Yo sé que aquí me he ido mucho tal, pero es que también tiene que ver esto de la esperanza con lo que hacemos en nuestras casas y lo que transmitimos a nuestros niños en casa, en los colegios. Además, muchas veces eso de venga, tú puedes, es meterle mucha presión a nuestros hijos. Porque se sienten obligados a poder y luego ven que no es todo perfecto, se sienten frustrados, se sienten mal con ellos mismos. Y ante eso, ideas contraintuitivas y un baño de realidad. Lo que hay que enseñar es que no todo esfuerzo tiene su recompensa. Lo que hay que enseñar es que no todo lo que das te es devuelto. Lo que hay que enseñar es que no todo lo que siembras lo recoges. Que no ser por una buena persona te pasan cosas buenas. Y que no todo amor es correspondido, por ejemplo. ¿Vale? Pero aún así, puedes elegir seguir siendo una buena persona. Puedes elegir esperando tal. Puedes seguir... Ya digo, esto se desvincula un poco de lo más inmediatez de cuando una persona está muy desesperada, pero son cosas que están también ahí y con las que criamos a los nuestros. Y luego está en el fondo este tipo de cosas en la poca tolerancia a la frustración y en malestares que nos pueden llevar a problemas más grandes. Bueno, Víctor Frank sobrevivió a un psiquiatra, sobrevivió a los campos de concentración nazi y cuando empezó a trabajar como psiquiatra en Viena, el perfil de mujeres que iban antes a los psiquiatras, de personas, eran mujeres de clase social alta, tal. Entonces iba allí, le contaba su vida, lo mal que estaba, y cuando ya se había desahogado y le había dicho lo mal que estaba, le preguntaba, bueno, ¿y usted por qué no se suicida? ¿Qué os parece? Claro. Bueno, él lo hacía con toda la intención, él no quería fastidiar. Él lo hacía porque le gustaba mucho una frase de Nietzsche que dice algo así, que seguro que la habéis escuchado, algo así como el que tiene un motivo, tiene... El que tiene un porqué para vivir encuentra el cómo. ¿Vale? Entonces, no era para que suicidara, sino decir, vamos a ver, qué motivos, qué valores hay ahí debajo. ¿Vale? Y también, lo habéis escuchado más de una vez, puede haber muchas razones para morir, pero basta un motivo para vivir para seguir adelante. ¿Vale? Mi hijo, mi perro, puede ser un motivo para seguir. Yo conozco a personas que sus perros le han ayudado a seguir adelante. No puedo dejarlo solo. Y tengo que sacarlos a que coman y a pasear, porque si no, yo no, porque yo esté mal, ellos se van a morir aquí conmigo. ¿Vale? Yo mientras esté aquí tengo que sacarlos a pasear. Y precisamente eso, lo que decía, ¿y por qué no te suicidas? En tu dolor encontrarás tus valores y en tus valores encontrarás tu dolor. Estoy sufriendo muchísimo porque, yo qué sé, porque mi hija tal. Bueno, pues un valor importante es tu hija. Bueno, pues vamos a darle la vuelta a ver cómo eso puede ayudarte a... ¿Vale? Es decir, lo que nos hace sufrir es también lo mismo que nos puede salvar. Se cuenta la anécdota de una persona mayor que falleció su mujer, toda la vida juntos, se quedó muy triste, llorando, y una Navidad, su hija pequeña de 4 años, estaba el hombre todavía muy apenado, llorando, no dejaba de llorar, con idea suicida, no quería vivir, y la hija, y la nieta pequeña de 3 o 4 años, dijo así de bote pronto, viendo al abuelo llorar allí, dice, pues si tiene que morir alguien más, que se muera el abuelo, porque como llora tanto, ¿vale?
Bueno, pues el abuelo hizo crack. Dice, ostras, aquí soy yo el único que sufre y se acuerda de la abuela, de mi mujer. El día que yo me muera, mi mujer desaparece definitivamente. Aunque sufre, tengo que seguir vivo. Porque mientras yo viva, mi mujer va a seguir de alguna manera aquí. ¿Vale? ¿Conocéis la historia de la sociedad de Mileto? Y esto lo digo muy entre paréntesis y que me entendáis bien, por favor. En el siglo, lo contaba Plutarco, en el siglo I o II, ya de nuestra era, creo. Bueno, empezaron a suicidarse en un sitio chicas jóvenes, vírgenes, y no se sabía por qué, una detrás de otra, detrás de otra. Se pensaba que eran los vientos, que poco hemos cambiado, ¿no? En tantos siglos, que sí. Y hicieron 1000 cosas, pero no conseguían que eso bajara. Entonces llegó un legislador o un rey, no recuerdo muy bien la historia, y dijo, a partir de ahora, todas las chicas jóvenes que se suiciden, hasta que lleguen al sitio donde se van a enterrar, se les va a pasear ya muertas, pero desnudas. Desaparecieron los suicidios. Es decir, aquí el estigma sirvió para proteger. ¿Por qué? Porque el valor de la vergüenza era un valor muy importante para esa sociedad. ¿Vale? No estoy diciendo que tenemos que hacer nada malo ni dar un mensaje de mucho cuidado si te suicidas que vamos a meter en la cárcel a tu familia, como pasaba. No, en absoluto. ¿Vale? En absoluto, por Dios. No estoy diciendo eso. Simplemente eso, el valor de los valores. Y, por supuesto, hay mucha historia en la mitología de personas que se suicidan por la polis. Quizá de ahí viene el tema de ser valiente o un héroe, si te suicidas. La hija de Orión, creo, que hubo una pandemia o algún tipo de peste, alguna cosa así, y el oráculo dijo que si se morían voluntariamente, si terminaban con la vida voluntariamente, dos mujeres jóvenes, dos chicas jóvenes, pues se salvaba la ciudad. Y eligieron, se lo dijeron a ella y dijeron, pues nosotros, ¿vale? Pero también se puede morir contra la polis. Mucho suicidio es una denuncia, o podríamos verlo así, de personas a los que no hemos sabido tratar, a los que no hemos sabido cuidar. Es decir, esto es un fracaso de toda la sociedad. Que yo me quite la vida es un fracaso de toda la sociedad, del sistema sanitario. No estamos hablando de nadie en concreto, pero del sistema, porque no hemos sabido cuidarlo, no hemos sabido escucharlo, no hemos sabido verlo. ¿Vale? Si decíamos antes que uno de los factores de riesgo más importantes para que las personas tengan conducta suicida es el índice de suicidios, eso está comprobado. A mayor índice de suicidio en un sitio, más fácil es que la gente lo intente más veces. Por eso estamos en una situación con un factor de riesgo importante. Y no porque la genética sea distinta, ni porque la gente tenga más problemas de depresión. Yo no veo más problemas de depresión y de salud mental aquí que en otros sitios, los mismos. Ese no es el problema. ¿Vale? Una de las cuestiones es esa. Entonces, sufrir sin ningún sentido es un sufrimiento insoportable. Cuando tu sufrimiento tiene un sentido, como este abuelo que decía, bueno, mientras yo viva, sufro, pero... ¿Vale? Es más, alguna gente no quiere que le quiten el dolor. Personas que han perdido a su familia, por lo que sea, de muerte natural, por lo que sea, o un familiar, le dices, ¿quieres que te demos una pastilla que te olvide que has tenido a esa persona en tu vida, si existiera eso? Y así no sufre. Y dices, no, a mí déjame con mi dolor, porque el dolor tiene un sentido. ¿Vale? Entonces, cuando la persona que está sufriendo mucho en esta vida y se quiere quitar del medio, pero aún así sigue aquí adelante, sigue luchando, nos está protegiendo a todos, está cambiando el futuro, porque no está engrosando el índice que hace que sea más probable que tal. Entonces, esas personas se merecen todo nuestro cuidado, nuestro respeto, nuestra atención y nuestro afecto, ¿vale? Porque ese dolor nos beneficia a nosotros de alguna manera. Ningún hombre, ninguna mujer es una isla, ¿vale? Y creo que no somos sensibles ante eso y no respondemos recíprocamente con el favor que nos están haciendo a todos. No sé si me explico, ¿vale? Pero bueno, cuando elegimos quedarnos, estamos haciendo algo noble, estamos haciendo algo bueno, estamos cambiando el futuro. Y la sociedad tenemos que ser mucho más sensibles ante eso y apoyarlo lo máximo que podamos. Hay un libro en el que recoge un poco estas ideas, que es este, ¿vale? No está en español, ¿vale? Pero bueno, de alguna manera, todas estas no, pero algunas de estas cosas que he dicho al final, de los ejemplos de la mitología y esta idea final de lo que supone que una persona elija quedarse, creo que lo refleja muy bien este libro.
Y por último, en las distancias cortas. ¿Hablamos o no hablamos del suicidio? ¿Qué efecto puede tener escuchar hablar sobre un suicidio que ha ocurrido? ¿Qué efecto puede tener sobre alguien que ha perdido a un familiar que se ha suicidado? ¿Le sentará bien? ¿Le ayudará? ¿No le ayudará? Y luego cada persona es un mundo, ¿vale? Pero ¿será el mismo efecto para alguien que tiene un familiar que está mal y que tiene ideas y lo ha intentado recientemente? A lo mejor lo que sienten no es lo mismo. ¿Y será igual para alguien que se encuentra bien y que no tiene ningún problema? ¿Tendrá el mismo efecto? A uno le ayudará más, a otro le ayudará menos. Y para una persona que está sufriendo y pensando seriamente en el suicidio, y dice, fulanico se ha suicidado. Y él lleva un tiempo con ideas persistentes de suicidio que no se van, sin dormir por la noche, bla, 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 bla. No lo sé. Tal vez eso de que dicen, sí, hablar de suicidio está muy bien, hay que abordarse con más finura y ser un poco más, hacer microcirugía, por decirlo así, ¿no? Y decir, bueno, oye, vamos a ver, cuando yo pongo esto en el periódico lo va a leer no solamente las familias que lo van a agradecer y se van a sensibilizar, sino que lo va a leer una persona que también tiene ideas y, bueno, a eso volvemos ahora. Una de las primeras cosas que me empezó a rondar por la mente es que si él puede suicidarse, yo también. No puedo explicarlo con demasiada claridad, salvo decir que lo conocía tan bien y estábamos tan cerca y éramos tan parecidos el uno al otro que si él lo hizo, si él se mató entonces, yo también puedo. Esa posibilidad me vuelve loco. No se preocupe, no soy un suicida, pero el pensamiento persiste. Si él lo hizo, yo también puedo. La muerte, el suicidio ya no son pensamientos abstractos. No es igual que una persona escuche, se ha suicidado, que esté tan tranquilo que lo escuche una persona que tiene idea de suicidio, una familia que lo ha vivido, que no lo ha vivido. Y claro, es muy difícil, no podemos mandar un mensaje para cada uno, pero tenemos que estar muy sensibles de qué cosas decimos en qué foro y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí sí os quería preguntar esto. ¿Qué hacéis en vuestra casa cuando hay un suicidio nuevo en la zona? A la hora de la comida. ¿Se habla? ¿No se habla? ¿Se obvia? ¿Se dice estaría mal, estaría deprimido? ¿Se ve a venir? ¿Este era un tío solitario? ¿Esto le pasa nada más que a los hombres? Es difícil, ¿no? Pero esta es una de las ocasiones que tenemos que aprovechar para generar otras narrativas, para que nuestros hijos aprendan que el suicidio no es porque se haya vuelto loco, que muy posiblemente no lo sabemos, pero esa persona estaba sufriendo mucho y desde hacía tiempo. Cuando nos llegan a nosotros, ideas de suicidio suelen ser ya dramas complejos y cuando la persona se suicida ya complejos, dramas existenciales que están muy enquistados y tal. Entonces, hablar con ellos para quitar el estigma. No, no estaba loco. Quizás tenía una enfermedad mental, pero porque lleva mucho tiempo sufriendo. Y a lo mejor no habló nada. Si os pasa algo, decidlo, que aquí podemos hablar de cualquier cosa. Es decir, es el momento para, no para obviar el tema, ni para dar lecciones de no te vuelvas loco, tal y cual, sino para dar la sensación de aquí de esto se puede hablar. No tiene que ver solamente con gente loca, rara. Esto puede pasarle a cualquiera que esté sufriendo. Que tal. Por tanto, si te sientes mal, si abusan de ti en el colegio, si te dicen tal, no dudes en decírmelo, ¿eh? Que no estás solo en esta vida. ¿Habéis visto este vídeo alguna vez? ¿No? ¿Os lo pongo? Venga ya, que tampoco es para tanto. Deja de darle vueltas a las cosas. Pero que tampoco tienes motivos para estar así. ¿En serio vas a llorar por eso? De verdad, deja de llorar de una vez, no hay quien te aguante. ¿Se oye? Deja de reírte ya con el mismo tema de siempre. ¿Cómo te vas a querer suicidar por eso? Eres un cobarde. Qué pesado. Hay gente con problemas peores y no se quejan tanto como tú. De verdad te lo digo, me pareces un exagerado. Joder, es que te lo tomas todo muy a pecho. Es que con esa actitud que tienes te vas a quedar solo. ¿Pero no vas a salir de casa o qué? Madre mía, no se te puede decir nada. Solo lo haces para llamar la atención. Eres una aburrida, no se puede hacer nada contigo, de verdad. Estás enfermo mental. No pasa nada por llorar, yo estoy aquí para escucharte. Estamos contigo. Yo estaré a tu lado. Vas a conseguir salir de esta. ¿Quieres que demos una vuelta y hablemos? ¿Necesitas desahogarte? Podemos hablar de lo que quieras. Eres muy valiente por pedir ayuda. Todos tus motivos son válidos. No eres ningún exagerado. ¿Te apetece que vaya a verte? Me gustaría ayudarte. Bueno,
Es muy simple, pero es muy, ¿verdad? Tengo aquí las gafas. Además refleja bien lo que hay que hacer. Hemos dicho que tiene que ver con el sufrimiento, con la desconexión, o sea, con la desesperanza y con la desconexión. En la segunda parte, el sufrimiento lo validan, no le dicen qué te pasa, que por qué te pones así, te dicen, entiendo que estés mal, lógico que te encuentres así. Después le dan esperanza, le dicen, bueno, a lo mejor las cosas pueden... Y luego hay una conexión, le dicen, ¿quieres que vaya, quieres que te ayude? Estoy aquí, ¿vale? Bueno, y en ese sentido, decimos, ¿cómo podemos ayudar? Lo primero que no podemos olvidar, lo más valioso, esto lo decía un psicólogo, un psiquiatra, psicoterapeuta muy importante, dice, lo más valioso que tienes para ofrecer es tu mera presencia. Limítate a acompañarla, no intentes decir nada inteligente ni sabio. Deja de lado la búsqueda de alguna ayuda explosiva. Tu trabajo es ofrecer tu presencia. Estar al lado de la persona que sufre, que sepa que estás ahí, ya no es poco. Podía estar más que contentos con hacer eso. Si además de eso validamos el sufrimiento, acompañamos, damos esperanza, pero no le decimos, sal tú corriendo a ver si escampa. No, no, yo me quedo contigo aquí. O me voy yo mientras tú te quedas aquí. No, no, yo me quedo contigo aquí a ver si escampa, ¿vale? Entonces, que se sienta, damos esperanza, pero acompañamos. ¿Qué no hacer? Estas son cosas que había escuchado y que vais a ver, que podéis leer y que bueno, que sé que es tarde. Bueno. Cómo actuar, como he dicho, estar, mantener la esperanza, ¿vale? Y en situaciones críticas es muy distinto decir que a lo mejor, bueno, transmitir esperanza, pero suelen ser personas muy sensibles a que dicen una cosa pero tu cuerpo dice otra y dice que tienes prisa y dices que estás cansado ya y que estás, ¿vale? Suelen ser sensibles a ese tipo de señales cuando la persona lo pasa muy mal. Bueno, tomar en serio la situación, escuchar, mostrar calidez. La calidez es muy importante por si queremos ayudar a que la persona cambie. Es como si quieres darle forma a un muñeco de cera, tienes que darle calor para moldearla. No puede ir a las primeras. Entonces, muchas veces para cambiar primero tenemos que dar ese calor para que la persona sea más fácil de dejarse ayudar, ¿no? Y otra vez a lo mejor ni siquiera si lo conseguimos, pero no quiere decir que no lo intentemos. Bueno. Y ya termino con esto, casi una propuesta que os hago, que es que lo emocionalmente agitados nos convirtamos en agitadores sociales. Esto me lo decía un buen amigo, que además además de amigo es un muy buen psicólogo. Y bueno, agitadores sociales en el doble sentido de la palabra. ¿Vale? No estoy hablando de salir ahora a quemar contenedores ni nada de eso. ¿Vale? Pero sí tenemos que exigir que haya los recursos que tenemos que tener. No puede haber en Europa 25 psicólogos y psiquiatras por 100.000 habitantes y en Andalucía 6. No podemos estar dejando a un lado la atención primaria si se está dejando, ¿vale? No podemos estar privatizando la educación, la sanidad si se está privatizando, porque al final eso es lo común, eso es lo comunitario. Entonces tenemos ahí que ser activos y si algo va mal, hacernos cómplices de los profesionales para reclamarlo juntos y no los unos contra los otros, ¿no? Y luego, en el doble sentido de ser agitadores, en el sentido de levantar la mirada del móvil y mirar quién necesita algo. Es revolucionario dejar el móvil a un lado y ver qué necesita la gente. Es revolucionario saber que tiene una vecina que es muy mayor, que no puede hacer la compra y que tú se la puedes hacer. Todo ese tipo de cosas agita a la sociedad, porque es hacer algo de lo que se está haciendo, que es el individualismo e ir cada uno a lo suyo. ¿Vale? Entonces, en ese doble sentido de exigir el compromiso de los que tienen que poner de su parte y los que tienen que dar recursos, y el compromiso nuestro en las distancias cortas de ser revolucionario en ese sentido, bueno, pues me quedo un poco con eso y si queréis preguntar algo, ¿vale? Hola a todos. No es una pregunta, es como transmitirte una certeza de que me he sentido muy identificada como familiar, como sociedad, como asociación. Has tocado varios puntos de cómo no entendemos a veces situaciones. Me he puesto en esa piel ahora mismo, ¿no? También. Y has dado claves para mí fundamentales también, de cómo ayudar y de cómo el camino que tenemos que hacer. Y son cosas sencillas que creo que se pueden hacer. Me alegro, gracias. Sí. Entonces, simplemente transmitir eso, que me he sentido muy identificada como familiar y a veces no somos profesionales,
Nos venimos abajo porque no sabemos ayudar, pero eso, un abrazo o un estoy aquí puede salvar mucho también. Claro. Sé que es difícil decirlo porque es muy duro también cuando pasan las cosas, Claro. pero estamos aquí también. Es muy fácil decirlo en el sentido, en fin, os he dicho todo esto con humildad, porque desde aquí es muy fácil hablar, luego vivirlo es distinto, ¿vale? Pero bueno, tenemos que hablar las cosas y aunque muchas veces la realidad sea mucho más dura de lo que yo puedo hablar de aquí, pero bueno, está bien hablarlo, creo. Vale. Sobre la empatía, pues personas que no sentimos tal empatía, ¿no? ¿Cómo cree usted que podemos demostrar o cómo podemos tener ese afín a las personas? Perdona, Cuando tú no sientes empatía con las personas, a lo mejor porque tú en tu enfermedad no tienes ese vínculo, ¿no? No la Sí. sientes. ¿Cómo puedes llegar a tener ese vínculo? No, no creo que solamente se tenga o no se tenga, ¿vale? Es que la respuesta no es fácil porque yo creo que más que darte una receta de haz 3 flexiones por la mañana, te mesa el pelo así y luego das 2 saltos, es más un proceso, ¿vale? Exponerte, estar dispuesto a exponerte a una serie de experiencias que vayan despertando esa sensibilidad. No hay una manera, porque es algo, estamos acostumbrados a pensar de una manera muy industrial, ¿no? Es decir, ahí hace A, B, C y consigue esto, como una cadena de montaje. Pero las cosas importantes, que son las cosas más inútiles en el sentido de que no tienen un valor económico, ¿vale? Se crean de una manera mucho más orgánica, más natural, ¿vale? Entonces requieren un proceso de exponer a la persona a una serie de situaciones en las que en las que sea más posible que vaya teniendo experiencias que diga, ah, mira, y eso lo vaya cambiando. ¿Vale? Entonces, ¿de qué manera? Pues yo te diría, busca tiempo para ir a algún sitio con algo que tenga mínimamente interés por ti, pero que haya gente que necesita algo, que comparte cosas, déjate tú también ayudar por alguien, lee cosas, en lugar de quedarte en los números y decir, tantos emigrantes hacen tantos, yo qué sé, tantos delitos, lee historias de migrantes con nombres y apellidos, que han hecho, de dónde vienen, de dónde no vienen. En lugar de quedarte en los datos de esta persona, es que era un informal tal, pues infórmate, busca buenos ejemplos. Es decir, ve despertando esa sensibilidad a través de exponerte a lecturas y a experiencias que te puedan mover un poco. Y ya digo, y un proceso orgánico al que no te puedes obligar. Si te obligan, no lo vas a conseguir. Hay cosas que no funcionan con el imperativo. Yo no te puedo decir, yo no puedo conseguir de manera imperativa diciéndote, sé libre, porque posiblemente no quiera serlo, pero si me haces caso ya no eres libre porque me estás haciendo caso, ¿vale? O quiéreme, te puedo decir, dame un beso, sí. Si me da un beso te doy 1.000.000. ¿Me lo daría? Me lo puedes dar, a lo mejor no quieres, pero puedes dármelo. Ahora si te digo, enamórate de mí, ¿te puedes enamorar? Tienes que exponerte y ver si un día tomamos café, otro día hacemos tal, al final sí o no. Entonces, ese tipo de respuestas son muy complejas porque no tienen este tipo de preguntas son complejas porque no tienen la respuesta que esperamos, la fácil y rápida del proceso. ¿Me he explicado? Sí. Yo creo que daría una respuesta a él, ¿no? Él dice, si yo no soy empático, ¿cómo puedo serlo? Pues Claro. empieza por escucharle, ¿no? Claro, escuchar está implícito, implica lo que hemos dicho, ¿vale? Aquí hemos hablado mucho de mirar hacia afuera. Mirar hacia afuera también tiene que ver con la mirada y con la escucha. Escuchar hacia afuera no escuchar solamente tus pensamientos, tu diálogo interno, escucha también a los demás. Exponerte a esa experiencia es escuchar. Es decir, que todo eso que yo me enrollo mucho en decir, escuchar. Una cosa que no sabía, Ujú. estaba hablando contigo, que he aprendido una cosa que yo no sabía sobre la empatía, y es que para ser empático, porque yo me considero empática, pero es verdad que para ser empático tienes que dejar de pensar en tu proceso o en tu experiencia. Durante unos momentos tienes que desconectar. Para mí es fácil entender a la persona que tengo enfrente, pero es verdad que siempre estoy pensando en mi experiencia. Ujú. Eso es lo que he aprendido sobre la empatía. Bueno, pues muy bien. Creo que es importante. Creo que es importante.
Bueno, voy a empezar a tener empatía con vosotros y que tendréis cosas que hacer y ganas de y tal. Y nada, que gracias por invitarme, 1.000.000 de gracias por la atención, que había aguantado mucho tiempo y que, bueno, que seguimos trabajando juntos, ¿vale?